No, tokatuko nahi? Ah, bale. Ez baina jarriko dut... Ipintzen. Egunon guztioi, kaixo, joan esertzen mesedez, saioari emango diogu hasiera. Ongi etorri gaur ere, larunbata goiz hontan, Gasteizen, hemen Europa Jauregian gorekin zaudetenok eta online konektatuta zaudetenok. Espero dugu, eta ziur gaude, gaur ez ditugula izango atzo izan genituen arazo teknikoak. Jauregiak konpondu ditu, atzo egon ziren akats teknikoak. Espan be, baina bintzat baieztatuta dakagu hori. Atzoko egunean hezkuntza aniztasuna berdintasunean landu bagenu,
bukaeran egingo diogu kukua, pixka gogoratzeko, atzo egin genuen lana gogora berriz ekartzeko. Gaur, hezkuntzaren antolamendua eta hezkuntza ezagutza gizartean landuko ditugun ardatzak izango dira. Hasiko gara gaurko gaia kokatzen. Ikusten dituzu, ezta? Hemen ditugu gaur guri mamia, edukia, ekarpenak luzatuko dizkiguten pertsonak. Hemen ditugu Gonzalo Larruzea, Itziar Ostolaza eta Andone Izagirre. Joango gara poliki-poliki edukietan sakontzen. Eta atzo bezala, daigendun bezala bentsat, hasiko gara ardatza kokatzen. Hezkuntzaren antolamendua. Posible baldin badugu PPT-a mugitu. Hortxe. Atzo komentatzen izuen bezala, gaurkora eta atzokora gaia kokatzeko ekartzen genitula 11ko foroan landutako gai nagusiak. Momentu hartan oso modu orokorrean hausnarketa kokatzeko galderan marko batzuk planteatzen genitun. Ez ditut danak irakurriko, hor dituzue. Baina azken finean bilatzen genuna da, behar ditugun erronkeri erantzuteko zen olako gobernantza eredua behar dugun. Bai, hezkuntza sistemaren antolamenduari begira, baita gizarte ezagutza komunitarioa sortzeko behar dugun gobernantza eredua. Eta 11ko foro hartan, hauek zian agertu ziren erronka, premiak eta beharrak. Proposatu ziren ereduak bilatzen dutena da, eta usteot denok bilatzen duguna dela, hezkuntza sistema erdigunean kokatzea. Eta horretarako, zer garrantzitsua izango da ezagutza komunitario hori ere garatzea. Eta beste bat, hori, hezkuntza komunitatea bera sendotzeko premia. Proposamen guztiak horren bila, hezkuntza sistema erdigunean, ezagutza komunitarioaren garapena eta hezkuntza komunitatea sendotzea. Eta lehenengo erronka gako moduan, esaten dana, eta uste dut lanketa horren bila doala, adostasun soziala behar dugula. Eskola eta komunitatea uztartuz jartzen da, bide moduan adostasun sozial hori heltzeko. Beste bat, Euskal Herriko lurralde guztien funtsezko ardatzak adosteko beharra. Behin da berriz agertzen da. Lurralde desberdinetan, errealitate desberdinak, ezagutza iturri desberdinak. Diferentes. Y hay fuentes de conocimiento diferentes. En tercer lugar, la autonomía, algo que se mencionó ayer. El concepto de la autonomía es un concepto que se menciona constantemente. Y lo que se dice es, por supuesto, sobre la base de un marco común, deben crearse debates compartidos sobre la autonomía de las comunidades escolares. Ahí hay un gran reto, como sabéis todos y todas. Y aquí hay que subrayar el rol importante de los ayuntamientos. Otro concepto también a remarcar, la organización horizontal, que también se habló ayer de ello. Para el desarrollo de la gobernanza compartida o público-comunitaria, esa necesidad de ese desarrollo en dos sentidos, para encauzar ese desarrollo comunitario y también para crear unos sistemas educativos más horizontales y también para aumentar la presencia del alumnado, porque así lo requieren y lo exigen los y las jóvenes. Eso es algo que se menciona constantemente. Y esos espacios de influencia hay que diseñarlos desde nuestra mirada. Eso es lo que dicen los y las jóvenes. Ayer también Joaquín Bildarratz mencionó que hay que garantizar la estabilidad de los equipos de trabajo de los centros de enseñanza y hay que garantizar la transición hacia la dirección. Y esto además se ve como una manera de responder de manera integral a los problemas, es decir, dando importancia a la organización de las estructuras y al liderazgo compartido para responder a los problemas de forma integral. Y el euskera surge y se menciona como elemento de enlace principal, es decir, como una estructura local vasca para la gestión del euskera y del currículum vasco, y también para responder a los nudos que se crean en la segregación escolar.
Y también, finalmente, la necesidad de reflexionar sobre el concepto de publicidad, que es algo que se subrayó mucho en el foro. Y para finalizar, necesitamos modelos de gobernanza comunitarias. Yo dejo aquí, de una manera un poco difusa o abierta, los retos principales y necesidades que se mencionaron en el foro. Y además tenemos aquí con nosotros a Gonzalo, Andoni e Itziar, que poco a poco nos van a introducir en los contenidos de la mañana de hoy. Yo creo que ya los conocéis muy bien, pero brevemente voy a presentar a los tres miembros de la mesa. Gonzalo Larrucea es doctor en didáctica y organización escolar y tiene un máster en dirección y gestión de centros escolares. Sus múltiples trabajos como profesor, sindicalista, asesor, director y responsable político de educación permiten a Gonzalo tener una visión poliédrica del hecho educativo en sí y en especial una visión poliédrica de la educación vasca. Eso es lo que necesitamos, una mirada poliédrica, y nos traerá esa mirada poliédrica con su ponencia de hoy en la mañana, titulada Educación Vasca basada en valores públicos. A continuación nos hablará Andoni Eizaguirre, que es profesor de Mondragón Universitatea y doctor en filosofía. Sus principales líneas de investigación son la sociología de la educación en general y la sociología de la educación superior en particular, las políticas de investigación e innovación y la estructura social y económica. Actualmente coordina el título de experto en innovación y construcción de país y trabaja en el Centro de Investigación en Cooperativismo LANCI. Andoni nos pondrá la mirada ahí, es decir, en las necesidades y ordenación desde la ciudadanía. Y para profundizar en contenidos, desde los contenidos vamos a hacer un viaje hacia la práctica. Y ahí tenemos para ello a Itziar Ostolaza Galdós, para ahondar en la práctica. Itziar Ostolaza Galdós tiene el grado en educación infantil, la especialización en euskera como herramienta para la educación y también tiene un posgrado en contextos educativos de multiculturalidad y plurilingüismo. Hoy día, desde el año 2015, es concejala del Ayuntamiento de Rentería, Guipúzcoa. En la actualidad es teniente de alcalde, portavoz del Grupo Municipal de EH Bildu y concejala de Educación, Participación, Igualdad y Políticas Lingüísticas. Por tanto, hoy vamos a recoger diferentes propuestas encauzadas a la reflexión, tanto desde la teoría como desde la práctica. Y sin más, voy a dar la palabra a Gonzalo Larrucea. Por favor, podríais colocar ya el PPT para que lo podamos manipular. Egun on guztioi. Ezer baino lehen... Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, mi agradecimiento a Begoña Pedrosa, la viceconsejera de Educación, y también a Eusko Ikaskuntza por brindarme la oportunidad de mostrar mi punto de vista sobre esta cuestión. Beatriz ya ha dicho en su presentación que yo voy a abrir este panel que tiene como título Organización de la Educación, siempre teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el foro de septiembre y teniendo como objetivo el acuerdo de educación en educación. Este último es, de hecho, el ejercicio más difícil que nos corresponde, sacar adelante el acuerdo educativo. En este tema quisiera compartir mis inquietudes y mis ideas con todos vosotros y vosotras. ¿Cómo acertar en llevar adelante un acuerdo educativo en una sociedad tan plural, tan diversa como es la nuestra? ¿Cómo buscar el acuerdo sabiendo que somos una sociedad multicultural y también que queremos mantener el tesoro del euskera y de la cultura vasca? ¿Cómo entendernos mutuamente sabiendo que
estamos clasificados en diferentes capas sociales y que esa clasificación se está profundizando. ¿Cómo salir airoso de ese eje identitario y social, de ese cruce entre los dos? ¿Cómo aceptar como punto de partida la situación que hemos heredado en la historia? Dejando un poco de lado las desigualdades, ¿cómo crear un espacio común? No parece que sea sencillo, pero podemos convertir la dificultad en oportunidad. En palabras de Tedesco, los pactos en educación son difíciles, pero si son necesarios debemos hacerlos posibles. Antes de entrar en el meollo de la cuestión, quisiera realizar diversas reflexiones sobre este acuerdo educativo. En primer lugar, que el acuerdo siempre es el fruto de una negociación. Para conseguir un acuerdo, la voluntad tiene que ser mayor que la desconfianza. Es decir, es dejando de lado un poco los maximalismos que se manifiestan en frases redondas que las construimos para nuestro consumo. Debemos dejar todas esas frases maximalistas al margen, porque el acuerdo requiere que nadie se sienta perdedor. En segundo lugar, quisiera indicar un matiz a lo dicho anteriormente. Un acuerdo educativo no debe ser la negociación, no es un negocio. O sea, la negociación no es un negocio, sino que es un derecho fundamental. Y además la negociación tiene que tener una orientación política, pero tiene que ser transparente y clara. Por tanto, esa voluntad política es totalmente necesaria. Y sobre todo corresponde al gobierno, pero también a toda la sociedad. Adelanto que el acuerdo, si no sirve para avanzar en valores públicos, el viaje será inútil. Los valores públicos y los deseos identitarios siempre han estado contrapuestos, pero tenemos que colocar el norte en la justicia social y en la calidad de la educación, sabiendo que tenemos que conseguir un sistema que no debe dejar a nadie detrás y que debe contar con alta calidad y también que puede traer beneficios económicos a la sociedad. En tercer lugar, un acuerdo tiene que buscar pasos que son posibles y no algo que propugne nuestros sueños, es decir, el poner el objetivo en utopías que están perdidas y lejanas en el horizonte. Vygotsky ya dice que se debe buscar el ámbito común de desarrollo próximo. Por tanto, nos debemos mover en ese posibilismo sin forzar la velocidad. Ese realismo nos requiere que también tomemos como punto el marco legal y la ley actual que tenemos hoy día, nos guste o no. En cuarto lugar, el acuerdo es un proceso, es el punto de partida del proceso y no algo que se termina, algo puntual que se termina a la hora de firmar el acuerdo, sino que todos los temas que se van a desarrollar, una vez consensuados, el pactar, el llegar a un acuerdo es un ejercicio que hay que hacerlo constantemente a lo largo del tiempo y que también puede ser fatigoso. Por tanto, el texto del pacto es el momento fundacional, pero no es nada más que eso, porque luego quedan años para poder llevar a cabo y desarrollar todos los compromisos adquiridos y también para concretarlos más. Es decir, que se necesitarán para evaluar los futuros objetivos conseguidos. Si quiero ser coherente con lo dicho anteriormente, no es lo que yo consideraría en mis sueños, sino que lo que yo veo posible, teniendo en cuenta los intereses contrapuestos que están en juego. De todas maneras, no me siento juez ni neutral ni en el centro, sino que quiero buscar un ámbito común y quiero ofrecer mi esfuerzo humilde que quisiera complementarlo con otras personas. Después de esta larga introducción, quiero entrar en la estructuración del sistema educativo. El 11 de septiembre, como mandato que tuvimos, entre las palabras que se extrajeron, yo subrayaría 3. Comunitario, el concepto de público,
es decir, una palabra que tiene una vinculación directa con la situación real. En segundo lugar, descentralización y, finalmente, autonomía. Comencemos, por tanto, a mencionar la estructuración del sistema educativo que tenemos hoy. En primer lugar, quisiera hacer unos breves apuntes históricos para ver que muchos de los debates que se plantean hoy día no son tan nuevos. En el año 1980 se aprobó la normativa de titularidad pública de las ikastolas y este debate sobre las ikastolas estuvo abierto durante una primera década. En principio parecía que se iba a estructurar en torno a las ikastolas. El Consejo Escolar, como digo, aprobó la normativa de titularidad pública de las ikastolas. La normativa decía así en su segundo artículo, y pasa a castellano. Consideradas como centros públicos no estatales. Aitor Txauri. Ese reconocimiento lo renovaron el Ministerio de Educación y el Departamento de Educación a través del convenio de las ikastolas. Y a partir de ahí hubo diferentes iniciativas con un objetivo similar. Los más significativos en el año 1983, cuando se creó EIKE, la institución de ikastolas, y en el año 1988, cuando se promulgó la ley para la confluencia de las ikastolas y las escuelas públicas. Finalmente, en el año 1993, se promulgó la ley de la Escuela Vasca Pública, y con él el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco dieron o quisieron dar por cerrado una cuestión que se prolongó demasiado tiempo en el tiempo. La ley en el prefacio dice lo siguiente, porque está vigente todavía, y pasa a castellano. Permite la opción libre de las ikastolas entre la confluencia de la red pública o su permanencia definitiva como centros privados, garantizando lo establecido en la ley para la confluencia de las ikastolas, de forma que el sistema educativo se configure definitivamente y sin ambigüedades en dos redes, una pública y otra privada. Algunos sectores minoritarios de nuestra sociedad, pero muy significativos, no se quedaron conformes con ello. Y a pesar de que a veces se adormeciendo más la tensión y otras veces no, toda esta tensión ha llegado hasta nuestros días. Hoy día, el debate se plantea en estos términos. Por una parte, se pueden resumir así los argumentos de unos y otros. La escuela pública de hoy es autonomista, no es un proyecto nacional, impide crear un modelo público centralizador, es demasiado administrativo, ese modelo no posibilita la participación de la ciudadanía y no es el modelo que necesita el país. Por otra parte, así se razona en otra parte. La escuela pública de hoy es la que garantiza el derecho educativo, la que no selecciona al alumnado, la que no hace separación de las personas por las ideas, la que más euskalduniza la red pública, y lo que es público es lo que mejor representa y garantiza mejor lo que es público, la esencia de lo público. Por tanto, lo que se encuentra otra vez en el centro es el concepto de lo público y cómo pueden recuperar las ikastolas ese sentido público. Además, en este sentido, hay que añadir que Kristau Eskola y la Eusko Ikastolen Batza y los Euskal Giltzak y los centros privados no tienen ese problema, porque ellos tienen claro que no son de titularidad pública y además no solicitan el participar en una red pública integrada. Lo único que solicitan es ser parte del servicio educativo, eso sí, mejorando las condiciones. Unos y otros tienen razones de peso dentro de sus argumentos, es decir, desde el participar en el patrimonio común, y para los que participamos en él, el modelo público no nos satisface totalmente, desafortunadamente. El centralismo y el gran corporativismo
existe ahí respondiendo al problema. Pero la administración igual a red pública, si esa ecuación no es automática, es mucho más discutible también las cooperativas de padres y madres y la igual a la escuela pública. En alguna ocasión he manifestado que el ser cooperativa no garantiza siempre que no sea corporativo. Intentando aclarar el panorama actual, hay que realizar una serie de preguntas que voy a intentar hacer a continuación. ¿Es lo mismo un concepto de lo público, una red pública y un servicio educativo? Para mí es lo mismo una red pública unificada y un servicio educativo, y no hay que confundirlos. Es posible que una red pública unificada esté compuesta por diferentes titularidades con diferentes naturalezas jurídicas, pero estas sí se integran en el sistema educativo. En ese segundo concepto pueden entrar algunas iniciativas privadas, respetando algunos parámetros públicos. Además, eso no es algo nuevo, viene desde la LOE. Por tanto, LOMLOE, en el artículo 108, dice lo siguiente. De educación se realizará a través de los centros públicos y privados concertados. Orduan, ez da gauza bera. Por lo tanto, no es lo mismo la naturaleza y la función que tiene. ¿Es posible, la segunda pregunta, es posible que una red pública unificada esté compuesta por diferentes titularidades con diferentes naturalezas jurídicas? En mi opinión, humilde opinión, no. En Inglaterra y Gales muchos centros religiosos están insertos en la red pública, pero nosotros no somos el Reino Unido, donde la reina es la jefa de la Iglesia anglicana. Por una parte, esa propuesta no tiene una inserción legal en este momento, y por otra parte, la titularidad no es la única garantía de purificación, pero sí es muy importante. No se puede crear una red pública unificada y mixta al mismo tiempo cuando se cuentan diferentes titularidades jurídicas con naturalezas diferentes, como no se pueden sumar magnitudes diferentes. Hoy día las dos redes, las maneras que tienen de producir la educación son muy diferentes, y así será a pesar de que se cree una superestructura, porque subyace dentro una naturaleza dual, es decir, la red pública, mientras no avance en autonomía de los centros, entre otras cuestiones, y si la red concertada pierde el control de sus proyectos y mientras no acepta perder tampoco la titularidad, durante mucho tiempo permanecerá el sistema dual, y esa es la preocupación que tiene. Es decir, superar la dualidad no es el siguiente paso que tenemos que dar. ¿Qué características, la siguiente pregunta, qué características debería tener un servicio educativo vasco? En mi opinión, para participar en un servicio educativo vasco por parte de los centros de enseñanza se deben cumplir una serie de condiciones. En primer lugar, no ser discriminador en ninguna manera, ni por cuestiones de raza, ideología, sexo, ni por ideologías políticas, ni por situaciones económicas y sociales, ni por diversidades funcionales también. No niego el ideario, pero sí el optar o seleccionar alumnos en función de esos parámetros. Es decir, tendrían que deshacer también las cuotas y todos los filtros económicos. En segundo lugar, debe tener una gestión transparente y no tiene que tener ánimo de lucro. Es decir, la gestión transparente en cuanto al ámbito económico, que debe implantarse sí o sí. Y también una gestión transparente en la gestión interna de los centros y en sus consecuencias también. Y también la dación de cuentas, la rendición de cuentas, que tiene que ser transparente, y establecer auditorías, que me parecen también indispensable. En tercer lugar, el centro debe ser democrático y también que abogue por la participación, es decir, la comunidad educativa, con todas sus complejidades, deben ser protagonistas de la educación, con una gran
autogestión. Y dentro de ese principio entra también la selección de la plantilla de trabajadores. En cuarto lugar, ese centro debe responder a la diversidad del alumnado, respetar la diversidad funcional. Dicho de otra manera, tiene que ser un centro inclusivo y que responda a las demandas sociales de cohesión. Debido a ello, cada centro, teniendo en cuenta la complejidad que puede tener cada centro educativa con el índice de complejidad educativa, la tenemos como una herramienta fundamental y que hay que ponerla en el centro, es decir, en el centro de la sociedad. La sociedad debe conocer si un centro público o privado es segregador o inclusivo y, en función de ello, la Administración debe adoptar sus decisiones. Esas características se pueden enriquecer, pero yo lo que propongo es que una mayoría cualificada debería reformular el servicio educativo vasco y aceptarlo más allá de la LOMLOE, con las características que acabo de mencionar, y analizar posteriormente qué parámetros se cumplen y qué parámetros no se cumplen, estableciendo un plazo para poder adaptarlos a las verdaderas necesidades. ¿Es posible? Otra de las preguntas, ¿es posible mejorar el servicio educativo actual vasco? Sí, por supuesto, y por eso propongo su reformulación. Y en ello consiste nuestro siguiente reto. Algún día, si queremos hacer desaparecer la dualidad, si queremos tener una escuela pública más descentralizada y si queremos tener unos centros concertados más públicos, si ese es nuestro sueño, y crear una escuela pública vasca comunitaria que estará más cerca de nosotros, también la financiación de ese servicio educativo vasco hay que fijarlo y enraizarlo. Y para ello hay que investigar y hay que consensuar el costo de una plaza de la escuela y también controlar que no se paguen las cuotas que están establecidas ahora. Ya sé que entre los módulos del Estado el nuestro es uno de los más elevados y que para muchos es dolorosa hablar de una financiación equiparada, pero es mucho más doloroso, en mi opinión, la segregación que surge con el copago y también que recaiga bajo los hombros de los trabajadores la financiación. Voces que no son las sospechosas, miren su Bizerta de ELA, en épocas de huelga hizo una declaración que es la siguiente. Una función de su contrata barata. Noiz eta nola pare... ¿Dónde y cuándo se puede equiparar de manera no automática? Primero hay que investigar con toda la complejidad que exista, como Bonal dijo ayer, teniendo en cuenta la casuística de cada situación. Primero hay que investigar la financiación y luego hay que redefinir cuáles son las condiciones del servicio educativo vasco y a los que lo cumplen equipararles la financiación. ¿Qué lugar le corresponde a la escuela pública dentro de la escuela pública vasca? Dentro del servicio educativo vasco, perdón. No es un capricho ideológico, ni mucho menos, sino que son derechos fundamentales que protege una sociedad, es decir, basándose en servicios de calidad públicos, tanto en educación como en sanidad. Y en la educación también se debería abogar por lo mismo. Esos son la garantía del respaldo de la ciudadanía. En los territorios más avanzados esto es así. Quisiera recordar lo que da voz moderada de Juan Carlos Tedesco. Generales, su responsabilidad principal es representar a los excluidos, representar a los excluidos. Solo el Estado puede hablar por los que están afuera, por los no representados mediante organismos corporativos. Gaur, Euskal Eskola Pública. Hoy día las carencias que tiene la escuela pública no pueden ser un pretexto para no hacer una verdadera apuesta, es decir, tanto en calidad como en cantidad. La desburocratización, por ejemplo, también transformando el modelo de funcionalización, dotando a los centros de enseñanza
mejorando, respondiendo mejor a los programas educativos, siendo más comunitario y un largo, etcétera. Y en cuanto a la cantidad, veo posible en una década que la fisura que puede tener la escuela pública, es decir, se aproxime a los 2/3. Eso se puede conseguir teniendo en cuenta sin perjudicar a los centros concertados. Por tanto, ¿qué rol le corresponde a la Administración en esta cuestión? A la Administración yo creo que le podemos atribuir dos roles. Uno podría ser el actuar como de árbitro coordinador entre las dos redes, tener un rol neutral. En segundo lugar, en mi opinión, el que debería jugar es, en la medida que es propietario o dueño de la red pública, el cuidar los centros que dependen de él, exigir calidad y también difundirla y divulgarla, etcétera. La Administración tiene que garantizar en la red pública que cualquier persona tendrá acceso a una plaza. Además, teniendo en cuenta en este descenso demográfico. Y por ello yo creo que hay que hacer una buena planificación al respecto si no queremos aumentar la segregación que existe hoy. Pero en la medida que somos una sociedad plural, tenemos que garantizar que el servicio educativo está bien dotado y provisto y que al mismo tiempo controlar que todos los centros educativos también cumplen las condiciones públicas de ese servicio, la gratuidad, la transparencia, la diversidad, atención a la diversidad, también la participación, etcétera. Dicho todo lo anterior, he aquí la tesis principal de mi ponencia, es decir, sin dejar de lado el eje público-privado totalmente, tenemos que acometer otro eje. Yo ubicaría en el centro otro eje. ¿Cuál es una educación que tiene un interés público y social? ¿Cuál es un centro que tiene interés público y social? Ese es el ámbito común para nuestro acuerdo. Ese es un acuerdo próximo que podríamos obtener según ese criterio. Muchos centros públicos los tenemos que aproximar a los parámetros públicos y la escuela pública necesitará reformas en general para poder llegar a esa escuela pública comunitaria que deseamos. Pero al mismo tiempo también el concierto, el pacto público ha llegado a su final. Todo no se puede concertar. Es decir, hay centros que no tienen ni valor social ni tampoco tienen interés de tenerlo. Quizá tenemos que poner en marcha una política donde hay que dotar de dinero público a escuelas o centros que muestran verdadero interés público y social y no a todos los centros de enseñanza. Es decir, porque los centros de enseñanza que tienen interés social y público tienen su lugar en la red pública y hay que ayudar y subvencionarlas. Y, en tercer lugar, también quisiera hablar sobre la descentralización y la desregularización. La descentralización es una palabra demasiado grande y quizá puede abarcar también la palabra autonomía de los centros. Voy a trabajarlo de manera individual. Han pasado 40 años desde que se hicieron las transferencias en el ámbito educativo. Por tanto, el no contar con un Estado público se le puede echar en cara el modelo centralista que tenemos en nuestra administración. Pero sospecho que no es quizá solamente un pretexto para no realizar unas gestiones más compartidas que las que hemos tenido hasta ahora. Parece que nosotros también, los vascos y los vascas, también podemos ser centralistas. La educación no pondrá en duda el rumbo de la descentralización. Los territorios de Escandinavia son muy admirados desde aquí, pero antes, como he dicho, en el caso del Reino Unido también tengo que decir que nosotros no somos finlandeses y que también hay que actuar con mucha prudencia y mucho cuidado a la hora de hablar para que la descentralización no se vuelva en desregularización. De un día para otro no podemos pasar a un sistema municipalista, es decir, nuestra arquitectura administrativa no es así. Además, los ayuntamientos no son la última estación, sino que la última estación es la escuela comunitaria. Los municipales no son más que una parte de la cogobernanza y aquí también hay que ver cuáles son los próximos pasos a dar. Yo estoy a favor del trabajo comunitario, pero a mí no me gustaría
que ver cómo se debilita el gobierno vasco y que perdiera la responsabilidad que tiene en cuanto a la educación y dejarlo en mano de los centros de enseñanza y de los municipios. Yo creo que estamos a los inicios de toda esta corriente y yo creo que las competencias que puede tener los municipios podrían ser los siguientes, es decir, el hacer propuestas en la planificación escolar, porque las propuestas también las menciona el Decreto de Cataluña, también que las oficinas municipales proporcionen información y orientación a las familias, sobre todo a las familias migrantes, y también debería haber oficinas de matriculación municipales y comarcales. También los ayuntamientos deberían ayudar a tender puentes entre la educación formal y la no formal. También debería crear diversos programas educativos y actividades extraescolares y medidas en contra de la segregación, y también crear mesas al respecto. No es poco. Y a todo ya habría que sumarle que habría que darle una arquitectura institucional y habría que negociarla. Y además también considero que el primer ciclo de educación infantil necesita un replanteamiento de arriba abajo. En cuanto a la autonomía de los centros escolares, quisiera compartir una serie de reflexiones en cuanto a la descentralización. La autonomía de los centros siempre lo he defendido como punto de mejora para la red pública. Hay que dar un giro copérnico en la red pública, es decir, los centros de enseñanza, sin adaptar los centros de enseñanza a la política de la administración, es decir, que no esté a su servicio. Pero aquí también hay que actuar con prudencia, sin caer en el inmovilismo. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta que la autonomía es una herramienta del neoliberalismo durante las últimas décadas, es decir, para crear competencia entre los centros de enseñanza y para introducir el mercado en la lógica educativa. Para introducirlo en este sistema, Santos Guerra, el catedrático Santos Guerra, nos recuerda que la escuela actual se mueve dentro del contexto neoliberal. Así describe la situación actual, pasa castellano. Se sustenta en unos ejes que contradicen los presupuestos de la educación. Individualismo, competitividad, obsesión por la eficacia, relativismo moral, privatización de bienes y servicios, olvido de los desfavorecidos. Describa tutako testu. En ese contexto descrito tenemos que cuidar para que la autonomía no resbale y para que no caiga en la desregularización o en la inhibición de la administración. Por otra parte, también los y las directoras y los claustros no pueden secuestrar la autonomía, sino que tienen que bajarlo hasta el último nivel, hasta la escuela comunitaria. Para mi segunda reflexión, quisiera mencionar otra cita que yo escribí hace 10 años. Pasa castellano. Fin en sí mismo, sino la condición de posibilidad y a la vez el resultado de procesos de construcción institucional para la mejora de los centros, siempre desde la perspectiva de los aprendizajes del alumnado en un marco de equidad y de servicio público. La autonomía de los centros es solo un marco posibilitador, no un fin. De todas estas palabras se puede deducir otra conclusión. Es que para poner en vigencia una política de la autonomía de los centros no tiene por qué ser automático, es decir, en muchos centros educativos no tienen un proyecto educativo o su participación comunitaria es muy endeble y por tanto no están preparados para entrar en esas dinámicas. No tenemos que olvidar que las familias en desventaja no participan en facilidad porque lo tienen integrado culturalmente o porque tienen con la vida tan difícil que tienen que llevar adelante. Eso es algo a tener en cuenta. Y en este sentido también, y esta es mi tercera reflexión, sobre todo necesitan de autonomía los centros más desfavorecidos o los más vulnerables. La administración debe ayudar a que construyan su propia autonomía. Esos centros, por supuesto, necesitan de más recursos, pero sobre todo necesitan una asignación especial de personas o grupos directivos con liderazgo y los mejores profesores y profesoras, y deben recibir incentivos para ellos. Y los sindicatos también deben ayudar en esa tarea.
Necesitamos contratos programa y con ellos los centros podrán aprender a hacer análisis, a programar y a evaluar. Pero también una política de autonomía no se puede reducir a los contratos programa. La ley de la escuela pública, tal y como lo requiere, es necesario desarrollar un marco legal en 3 ámbitos: en organización, en gestión y en pedagogía. Dentro de ese marco habrá que definir cómo y hasta cuándo la escuela comunitaria puede intervenir en la selección del personal. Y 2 apuntes más que quisiera hacer. La autonomía, tal y como he dicho anteriormente, no se tiene que utilizar para suscitar la competencia entre los centros de enseñanza. Es decir, no hay que utilizarlo para ello. Por eso son muy importantes las redes colaborativas entre los centros de enseñanza. Por otra parte, también la autonomía es fundamental que exista un servicio de inspección, es decir, no solamente para cumplir tareas burocráticas por parte de los investigadores, y también tiene que adquirir una dimensión de evaluación y ayuda. Es decir, necesitamos de inspectores expertos en el proceso de acompañamiento. Para finalizar mi intervención, 2 palabras que quisiera añadir para recordar que los convenios y las leyes están para ser cumplidas y para hacerlas cumplir. Una vez Nekane Aguirre, hoy la he visto, no sé dónde estás, Nekane, que es una persona que tiene mucha experiencia en gestión educativa, y como titular puse esto que dijo Nekane, pasa castellano. Difícil es hacerlas cumplir. Un nuevo convenio y una ley nueva son importantes, pero la normativa que tenemos hoy día, si solamente la hubiéramos cumplido tal y como está, nos encontraríamos en una situación totalmente diferente. Y no debemos olvidar que los agentes que pactan y que consensúan no tienen la misma fuerza, y que los más débiles no se pueden sentir engañados en un breve plazo. Y para finalizar, quisiera agradecer a la dirección de la Consejería de Educación por la voluntad política que está mostrando para llegar a acuerdos que tanto se han retrasado y para poner en marcha los cambios educativos. No sé cómo vamos a terminar todo este proceso, pero no podemos andar siempre quejándonos y luego siempre perdiendo todas las oportunidades que tenemos entre manos. Ayudemos a llevar adelante este reto tan difícil, o mejor dicho, ayudémonos los unos a los otros para crear una educación vasca de calidad y a favor de la cohesión de la sociedad. Muchas gracias por vuestra atención. Eskerrik asko, Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo. Bien, Andoni, desde el asiento, perfecto. 25 minutos, ¿eh? Le hace un gesto con la mano para que le dé más tiempo. Bueno, egunon guztioi. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. En mi presentación tengo un concepto fundamental que son las necesidades. Se trata de un principio moral para nosotros también, ¿no? Y desde ahí quisiera empezar mi presentación. El punto de partida es muy sencillo. Diría que es importante conocer qué necesidades tenemos en el ámbito educativo y que después podremos plantearnos un modelo organizativo que sirva a esas necesidades. Y esta presentación la he preparado para esta ocasión, pero nos encontraremos con 2 problemas. Nos daremos cuenta de que hay una amplia diversidad de necesidades con objetivos muy dispares entre sí, y también hay diferentes intereses contrapuestos.
nos daremos cuenta también de que la organización del sistema educativo no tiene por qué ponerse siempre al servicio de las necesidades, que puede hacerse en base a otra serie de necesidades. Aquí pueden entrar necesidades partidistas, corporativistas, que perjudican a las personas reales. Este es el planteamiento y el nudo que planteo en mi presentación. Esta es la estructura. Hablaré muy brevemente en esta presentación del aspecto conceptual de las necesidades que hemos entendido los vascos y vascas como necesidades, y el tema central será el segundo punto, que son cuáles son las necesidades de educación en nuestro contexto. Y por último hablaré de esos aprendizajes que hemos extraído y que podemos plantear de cara al futuro. En cuanto a las necesidades, en origen suele haber tres necesidades por parte de cualquier grupo humano: las necesidades fisiológicas, las psicosociales y las necesidades morales. Aquí lo más importante es darnos cuenta de que estas necesidades y la cultura van de la mano, y que la cultura siempre plantea una serie de preguntas universales. En primer lugar, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo nos relacionamos en casa? En segundo lugar, ¿cómo nos organizamos y cómo nos relacionamos con nuestros vecinos y vecinas? Y en tercer lugar, ¿qué tipo de relaciones tenemos no solo con las personas, sino también con el patrimonio, con los bienes? Cuando hablamos de necesidades, hablamos también de cultura, hablamos también de organización. Kulturak galdera unibertsalak planteatzen dizkigun bezalaxe, esperientzia historikoak. La cultura nos plantea una serie de preguntas universales, y la experiencia nos muestra, por otro lado, que se responde a estas necesidades universales de diferentes maneras. Es decir, cada cultura tiene una forma diferente de percibir, entender y responder a estas necesidades, y que cada cultura tiene una forma diferente de responder a estas necesidades en cuanto a la forma de organizarse, las capacidades tecnológicas, morales, etcétera. Si analizamos nuestra historia más cercana, nos daremos cuenta de que aquí en Euskadi hemos solido responder de dos maneras diferentes a nuestras necesidades. Por un lado, hemos solido innovar dando sentido a nuestra experiencia y a nuestra tradición. Hemos aprendido de lo que hemos hecho, y otra de nuestras características que hemos sabido convertir en virtud ha sido que hemos sido siempre personas muy prácticas. No hemos sido personas que tienen unos perfiles que se centran en lo más amplio, sino que somos muy prácticos a la hora de responder en el día a día a nuestras necesidades. Y aquí hay un resumen quizás de lo que yo quiero transmitir. No son mis palabras, pero reflejan mejor lo que yo quiero transmitir hoy sobre cómo hemos solido responder. Perdón, porque no veo muy bien desde aquí. En la primera cita se dice que no hay nada que crezca de por sí, no hay cosecha si no ha habido siembra. No es noble pedir a los demás para dar cuando no somos capaces de dar aquello que pedimos. Por lo tanto, la persona debe ser soberana, es lo que extraigo de esta cita. Y las personas, además, que cuentan con una soberanía competente son las que tienden a trabajar en equipo. Es decir, todos para uno y uno para todos. Otra cita importante que creo que resume muy bien nuestra tradición. Hay muchas cosas que podemos hacer sin esperar obtener ningún permiso por parte de nadie. Y en tercer lugar, habla sobre la practicidad. Una de nuestras características ha sido el sentido práctico, el saber actuar dentro de las oportunidades con las que contamos, sin cambiar nuestros ideales y sin renunciar
a nuestros ideales, buscando esas oportunidades que nos permiten actuar por el bien común y sin desperdiciar las oportunidades. Me gusta muchísimo esta última cita. Y estas citas no son mías, son de Arizmendiarrieta, y son importantes no porque las dijera él, sino porque es una persona que supo reflejar muchos aspectos de nuestra tradición. Y en resumen, a lo que me refiero es que siempre en nuestra tradición hemos salido a partir de esas necesidades, de la identificación de las necesidades, y que esta tradición ha sido la que nos ha dado estas iniciativas de construcción de país que han sido ejemplares. Y entre el 63 y el 78, si analizamos todo este ciclo, podemos darnos cuenta de todo aquello que surgía aquí en esa escuela vasca. También partían de las necesidades, desde que Elvira Cipitria regresa en el 63, desde que en el 73 se empieza con esa trayectoria. Ha habido una serie de necesidades a las que se ha querido responder, como son la de aprender y enseñar en euskera, formar al personal docente y responder a una serie de necesidades específicas que había en aquella época. Por ejemplo, en la década de los 70 se llevan a cabo varias iniciativas con expertos internacionales. También se hace un ejercicio similar a este en cierto sentido. Tras la transición, cuando se conforma el primer gobierno vasco después de la dictadura, quiero mencionar especialmente a Pedro Miguel Echenique, que se basa en esta tradición y que hacía una propuesta educativa que se basa en esta tradición. Su propuesta no prosperó, pero quería mencionarla porque me parece una persona importante. Y otra también, Paco Garmendia, como viceconsejero de Educación, trabajó con gran ecuanimidad, con mucha astucia, para poder poner en vigor un sistema de modelos que, a lo contrario de lo que se dice, fue exitoso, porque en aquel momento se garantizaba la capacidad y libertad de decisión a las familias para que pudieran decidir qué modelo deseaban. Y bueno, esto es en resumen el marco general en el que se ubica mi exposición. Y lo que quiero decir con todo esto es que las necesidades son importantes, hay que tenerlas en cuenta. La cultura nos plantea preguntas universales, pero es importante también saber o ser conscientes de que hemos sabido responder desde nuestra tradición. Ese binomio Estado-individuo ha sido algo ajeno para nosotros, algo tardío, aunque lo tengamos muy integrado a día de hoy. Y partamos, por lo tanto, de este marco general y vamos a aterrizar un poco todo esto para que quizás resulte más comprensible lo que estoy diciendo. ¿Qué necesidades tenemos aquí en el ámbito educativo? Mi punto de partida es ese marco general, es decir, el poner las necesidades en el centro y dejar en un segundo plano el aspecto organizativo. Pero bueno, esto también tiene una pequeña trampa. Yo hablaré mucho sobre las necesidades, pero mi objetivo no es hacer una relación de las necesidades, sino marcar una tipología de las necesidades. Lo que haré será explicar cada una de estas necesidades desde mi conocimiento y desde mi posición moral, que no hay por qué compartir, pero sí que me gustaría invitaros a reflexionar en torno a las necesidades que tenemos. Yo simplemente estoy cumpliendo una función explicativa. Y cabe preguntarse cuáles son nuestras necesidades. Creo que aquí tenemos que plantearnos esa concepción histórica de la necesidad. La educación se ha entendido como una herramienta, un medio para cultivar a la persona y para socializarla.
Y en este sentido, la responsabilidad del sistema educativo es o puede ser el ratificar a las personas en torno a estas tres preguntas: ¿quién soy, qué quiero y quiénes somos? Y no me extenderé demasiado en estas explicaciones, pero quisiera dar dos ejemplos que considero significativos. Por ejemplo, ¿por qué cuando hablamos de esta concepción histórica de las necesidades no hablamos de sucesos históricos, no hablamos de hechos históricos? Porque estamos hablando de eso que subyace a nuestra identidad. Porque se hacen muchas trampas cuando se hace una oposición entre tradición e innovación, por ejemplo. Y por eso quiero traer dos ejemplos que hacen que nos demos cuenta de que esto no es así siempre y cuando ese ejercicio de reflexión parta de nosotros mismos. Si nos fijamos en los poemas de Lavalletta, de Lizardi, si observamos la obra del primer Lehendakari, lo que decía Arizmendiarrieta, nos daremos cuenta de que siempre tenían la mirada puesta en el futuro y en gran medida les debemos lo que somos hoy en día. Pero tienen una gran dimensión y una gran densidad histórica en sus textos. Parece ser que Fidel Castro le dijo a Ibarretxe: ustedes los vascos piensan desde Euskadi y nosotros pensamos desde el mundo. Y esto nos muestra cómo hemos tenido la capacidad de innovar partiendo desde nuestro contexto y nuestras necesidades. Creo que es importante centrarnos en el significado y no tanto en la historia. Por ejemplo, a día de hoy se habla mucho de interculturalidad en Occidente, se han hecho muchos intentos y no se acabó de acertar a dar una respuesta. Y es un hándicap importante. Nosotros en nuestra historia cercana, por supuesto que tenemos cosas de las que avergonzarnos, pero también tenemos motivos para estar orgullosos. ¿Cuál ha sido la aportación mayor de la experiencia cooperativa de Arrasate? Seguramente la mayor aportación ha sido la búsqueda de iniciativas convergentes. Larrañaga, Ormaechea, Arizmendiarrieta tenían algo claro, y era la importancia de prestar atención al tribalismo, a ese carácter, porque tenían una clara tradición humanista, cristiana, pero también porque tenían claras dos ideas. Por un lado, que en el centro debe estar siempre la persona, su autonomía, el respeto hacia la persona, la dignidad de la persona. Y con esto, además, era muy consciente de que para esto era necesario el trabajo, la soberanía personal, y quizás a día de hoy creo que tenemos que darle una vuelta a esto, darnos cuenta, plantearnos cómo de importantes son para nosotros la dignidad, el poner la persona en el centro, porque creo que son temas importantes cuando estamos hablando de las funciones de la educación. Quisiera hacer dos puntualizaciones para terminar. Por un lado, podemos hablar de estos temas por acción, pero también por omisión. Es decir, podemos hacer un debate consciente sobre estos temas o podemos adoptar las decisiones conscientemente no debatiendo estos temas. Y a nuestros hijos e hijas ahora les enseñan que la Edad Media es el feudalismo. Bueno, si hacemos una búsqueda, la Edad Media aquí en Euskadi no fue tampoco música celestial, pero no hubo feudalismo. Y otra puntualización importante. ¿Por qué todas estas preguntas son importantes? Porque cuando tratamos no solo con jóvenes, con adolescentes, sino con adultos, cuando hablamos del pasado, del futuro, del carácter de Euskal Herria, tenemos dificultades para hablar con una objetividad y para hablar de una forma clara. ¿Cuáles son las necesidades en el ámbito educativo? Que alguien se ocupe de esto, por ejemplo, porque tenemos también otro tipo de necesidades. Por ejemplo, está lo que se podría llamar concepción cognitiva de la necesidad. Afortunadamente cada vez se investiga más sobre la educación, se plantean hipótesis, se realizan pilotajes, grupos experimentales y vamos poco a poco a través de la investigación
conociendo más nuestra realidad de las escuelas, del ámbito educativo, y por eso a día de hoy podemos decir que las necesidades pueden ser aquellas que la evidencia nos muestra como tales. Tengo unos ejemplos que tienen un carácter comparado. Tenemos investigación sobre nuestro entorno cercano, pero afortunadamente también tenemos trabajos comparados que nos muestran patrones más generales o patrones con una mayor escalabilidad. Tengo 4 ejemplos que me sirven para explicar lo que quiero decir. Por un lado, ¿qué nos muestran los estudios internacionales? Nos muestran que es clave la formación y selección del personal docente. Aquí hay un acuerdo, un consenso formal. Es decir, lo único que sabemos es que es importante la formación y la selección. No sabemos tanto qué formación ni qué selección, pero en esto estamos de acuerdo. Y cuidado si alguien nos dice un poco más, porque podemos caer en ilusiones administrativas. Pero bueno, sí que sabemos un poquito más sobre formación y creo que aquí hay 2 cuestiones que son importantes. Vamos a ver si acierto a explicarlo. Por un lado, las implicaciones de los modelos de enseñanza-aprendizaje son muy diferentes dependiendo del estatus socioeconómico de cada una de las familias del alumnado. Por lo tanto, no se trata de que sea bueno o malo, sino que debe saber adaptarse a los diferentes estatus socioeconómicos. Otra cosa que sabemos en relación con la formación es que una persona, para poder aprender, comprender, para formarse, tiene un mecanismo fundamental, que es la memoria como reserva cognitiva, como herramienta de memorización. Creo que esto es muy importante porque hay discursos epistémicos que a día de hoy empiezan a cuestionar estas evidencias. ¿Y qué más? Vemos en estos trabajos de investigación que la gobernanza y la organización son muy importantes. Aquí hay un consenso sustantivo, no solamente formal. Es decir, no solamente sabemos que es buena la gobernanza y la organización, sino que sabemos qué tipo de gobernanza y organización son buenas. Una gobernanza descentralizada con equipos directivos firmes y que tengan una cooperación sostenida con el equipo docente, con las entidades locales y con los centros que son de su competencia. Es decir, sabemos también que es muy difícil que esto se dé, porque hay resistencias, es difícil, porque la organización cultural siempre es compleja, tanto a nivel organizacional como personal, y porque es difícil porque requiere de muchos recursos, de muchos medios. Y creo que nos ha explicado muy bien Gonzalo Larrucea todo este tema. Ha habido una polarización en nuestro sistema y es posible que haya centros que cuentan con los recursos para que esto salga adelante, pero hay otros que no tienen y esto aumenta los efectos segregadores. Los pequeños matices también son importantes. Importante la gobernanza, la organización, sabemos qué tipo de organización necesitamos, pero somos conscientes también de las necesidades, las carencias que tenemos en este sentido y también de los riesgos que puede conllevar. Se nos plantea también de toda esta investigación que es importante la transición entre la educación primaria y secundaria, no los 2 ciclos en sí, sino la transición también, porque recoge esa formación de nuestros adolescentes y por ello es importante que esta transición sea cuidada, esté bien organizada. Y también en los estudios desarrollados a nivel internacional se concluye que es importante la transmisión de valores. Los padres y madres transmiten una serie de valores a sus hijos e hijas. 1, en torno a la autoridad, el docente en este caso. 2, en torno a el respeto hacia la educación. Y, en tercer lugar, en torno a el esfuerzo.
Sobre este cuarto punto se pueden hacer un par de puntualizaciones. Por un lado, los países nórdicos han sido quienes han evaluado esta cuarta evidencia. Como saben, han detectado varios problemas en esta última década y a la hora de investigarlos han dado cuenta que hay mucha influencia por parte de los valores que se transmiten en los hogares. También, como sabemos, se trata de una evidencia importante que nos lleva a una hipótesis que hace que veamos que no solo son importantes estas cuatro evidencias, sino que tienen un peso relativo diferente. Quizás cosas que eran parte del sentido común en las anteriores generaciones son valores que ya nos están transmitiendo a día de hoy. Es importante qué valores se transmiten en torno a los diferentes aspectos que ya he mencionado. ¿Qué sucede aquí? Tenemos la posibilidad de abordarlo desde aquí o desde esa concepción histórica. Por supuesto, hay más necesidades relacionadas con el ámbito educativo. No las voy a mencionar todas, por supuesto, pero vamos a ver si soy capaz de explicar este tipo de necesidades de una forma breve, porque se trata de un tema conflictivo. Tenemos las necesidades institucionales. Como sabemos, la educación es una decisión política. Cuando un equipo llega al gobierno se encuentra con una realidad que ya está en marcha, unas normativas, leyes, asignaciones presupuestarias, unos servicios y puede suceder también que cuando se llega al Departamento de Educación hay una serie de instalaciones que hay que mantener, que hay que renovar, unos salarios que hay que pagar a los y las docentes. Hay un sistema de titulaciones regulado que hay que seguir revisando, actualizando. Hay un plan de estudios establecido. Y cuando hablamos de educación, no podemos olvidarnos también de estas necesidades institucionales. Esto lo que quiere decir es que cuando hacemos una serie de propuestas siempre debemos hacerlo sobre ese suelo de la realidad. Debemos darnos cuenta de que pueden entrar en juego intereses corporativos y de otro tipo y en el mejor de los casos las políticas públicas y las políticas educativas serán incrementales. ¿Qué quiere decir esto? Que harán un esfuerzo por mejorar lo presente y esto significa que una solución óptima podría ser esa solución que suponga un daño menor. Esto nos puede servir para hacer una baremación sobre qué tipo de políticas se están aprobando. Cuando estamos hablando de necesidades, hablamos también, por lo tanto, de necesidades institucionales que nos llevan a todo esto. Pero esto en el mejor de los casos, porque puede suceder que se hagan análisis autorreferenciales, que haya necesidades en el ámbito educativo, que se detectan una serie de necesidades institucionales y que el ejercicio se centre en recrearse en esas necesidades institucionales. Por lo tanto, pueden tener esta otra vertiente. Tenemos un contexto condicionado, pero puede utilizarse para abrir oportunidades o no, porque las reivindicaciones de los agentes de educación pueden tener que ver con la pervivencia de sus estructuras. Y esto no es una crítica al sistema educativo vasco, sino que se trata de una característica de las democracias occidentales, donde hay una serie de tensiones y cada uno tiende a tirar o a mirar por lo suyo. ¿Cuáles son las necesidades educativas aquí? Tenemos todo tipo de necesidades, algunas son institucionales y es muy posible que el debate se centre en torno a estas necesidades, además de una forma autorreferencial.
Esa posibilidad está ahí. Estoy creando una tipología de necesidades, por lo tanto, y tenemos en cuarto lugar esas necesidades olvidadas. ¿Y cuáles son estas? Yo creo que tenemos un gran desfase entre datos, políticas y opinión pública aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una serie de necesidades que no están en la agenda pública, pero que son fundamentales. Voy a dar 3 ejemplos, que son los que más me encuentro yo en mi día a día. Por un lado, tenemos esa dualidad de la educación. Hay un tema que es importante y es esa dualidad que existe entre la formación profesional y la universidad, en todos los aspectos, en el propositivo, en cuanto a recorridos. Y creo que esto es muy evidente aquí, porque no tenemos un problema en cuanto a la oferta. Tenemos una oferta en formación profesional muy rica, muy variada, muy bien elaborada, con una alta capacidad de adaptación, con una muy buena respuesta, muy bien formada en el aspecto metodológico, pedagógico, con una alta capacidad de adaptarse, también el aspecto organizativo, y tenemos, por lo tanto, una formación profesional ejemplar. No tenemos un problema en cuanto a la oferta y, sin embargo, tenemos este problema de la dualidad. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esas tasas de matriculación en formación profesional aquí? Esto es una buena pregunta, ¿no? El problema no está en las políticas públicas. Y tenemos otra propuesta analítica aquí, y soy consciente de mi elección terminológica. Tenemos una saturación de universitarios e universitarias. Esto no es un juicio de valor. Euskadi es, de toda Europa, la primera en el ranking entre las 260 regiones europeas. Paradójicamente, ser los primeros aquí quizás no sea tan bueno. Somos la región con mayor tasa de universitarios en esta franja de edad en la que se terminan los estudios, en cifras totalmente fuera de lo común. Y solemos tender a compararnos con esas 7 u 8 regiones que son similares a la nuestra, y lo que podemos ver es que en esas regiones manejan unos datos totalmente diferentes. Por lo tanto, esto debe llevarnos a la reflexión, a plantearnos por qué, teniendo estos problemas objetivos, no los tratamos en la agenda pública. Y sé que me dirán que detrás de esto hay un problema del mercado laboral, pero no. El mercado laboral no lo explica todo. ¿Por qué existe este problema? O, si se prefiere formular así, ¿por qué existe esta inquietud, esta preocupación? Si nos fijamos en el posicionamiento de nuestros universitarios, los datos son preocupantes. Tenemos muchos problemas que no están en nuestra agenda pública. Otro importante, la limitación del logro académico. En estos últimos 30-40 años hemos ido periódicamente utilizando una idea básica, y es que si nos fijamos en los indicadores de eficacia del sistema educativo vasco, tenemos muy buenos resultados. Tenemos una baja tasa de abandono escolar, una elevada tasa de graduados y graduadas. Es motivo de alegría ver que hay un alto volumen de personas que siguen estudiando y formándose después de la secundaria, que hay una buena tasa de adaptación entre edad y grado formativo. Tenemos buenos resultados y por eso hemos solido deducir que tenemos un sistema educativo de calidad. Pero esto tiene 3 problemas. En primer lugar, el primer problema es que los datos son agregados, es decir, si investigamos un poco más, nos encontramos con la segregación. El segundo problema es que en el nivel formativo de los y las adolescentes, el factor educativo y escolar no es lo que puede generar problemas, sino lo que se le llama el juicio de oportunidad en sociología. Digamos ustedes qué mercado laboral tengan para adolescentes de estas edades y les diré, según esto, cuál es su nivel formativo. Afortunadamente aquí, para los adolescentes en las
franjas de edad de 14 a 17 el mercado laboral no es atractivo. Si nos fijamos en las diferentes regiones vemos que las correlaciones son importantes. Y nuestros logros académicos tienen un tercer problema y es lo que nos muestran los estudios internacionales. En este tipo de trabajos vemos muchas cosas y lo que a mí me preocupa es que estas investigaciones internacionales siempre las solemos considerar como cosas excepcionales, pero ojo, estamos ya entrando en series históricas de 2 décadas, 3 décadas, en muchos ámbitos diferentes. Pero también en estos estudios vemos otra cosa muy interesante, que bueno, es bastante irrelevante lo de quedar por encima de la media. Creo que lo importante son otras cosas y hay 3 que se combinan. Tenemos unas bajas tasas de excelencia, tenemos una tasa significativa de malos resultados y la mayoría está por debajo de la media. Por lo tanto, todos estos elementos se deben tener en cuenta. Y con esto no quiere decir que haya que evaluar desde ahí la educación, sino que cuando juntamos diferentes variables vemos que falta una relación ahí. Y quizás en torno a esto se puede plantear otros temas que hay que poner en la mesa. Y luego están las necesidades segmentadas. Aumentan las necesidades. Aquí tenemos grupos de personas con necesidades y cuanto más grupos tenemos, más variedad de demandas, de necesidades surgen. Y esto es un problema grave aquí. El mundo está cambiando, nosotros vivimos en el contexto de Europa y la movilidad social tiene cada vez más limitaciones, está cada vez más cerradas y quienes sufren las consecuencias de esto son las personas de un nivel socioeconómico más bajo. Además tenemos una estructura socioeconómica bastante peculiar que nos dan otras regiones europeas. Tenemos por un lado una gran riqueza. Tenemos un Producto Interior Bruto elevado, pero tenemos también una tasa de desempleo significativa, con el desempleo de larga duración también muy significativo. Tenemos también problemas que afectan a la cohesión social. Vemos esa posibilidad de utilizar la tasa impositiva como elemento mitigador de esta falta de cohesión y vemos como está habiendo también una fractura en la equidad intergeneracional. Afortunadamente las tasas de pobreza son reducidas gracias a nuestras políticas de emergencia social. Vemos que al menos estamos mitigando la exclusión, aunque no ayuden tanto en la integración social y laboral, o no estén siendo tan exitosas ahí. Y esto es algo que afecta de lleno a la educación. ¿Qué es lo que estamos viendo en el ámbito educativo? Cada vez más demandas más diversas. La clase media es consciente de esto. Es cada vez más consciente de que no se espera mucho desde la educación, que lo que se espera son unas simples credenciales, unos títulos educativos, pero tienen los recursos educativos para hacer esa reconstrucción en el estatus. Sin embargo, las personas y familias de estatus socioeconómico más bajo reciben su horizonte por herencia, pero no tienen posibilidades de movilidad. Hay un incremento en las desigualdades y, como digo, la polarización de la red educativa lleva a una mayor segregación educativa, lo cual nos debería preocupar y todo esto tiene un trasfondo importante y es que creo que tenemos que hacer estudios sinceros. La educación segrega, pero esta segregación está concentrada y muy vinculada al origen. Por eso creo que el debate de la segregación debe trascender el debate educativo. En toda Europa, en Euskadi, se nos han agotado las políticas clásicas de bienestar y la
educación no funciona como un mecanismo de redistribución de recursos y de riqueza. La segregación es un tema urgente, pero aborda mucho más, abarca mucho más que la educación. No lo digo de forma peyorativa, sino para que nos demos cuenta de la envergadura de este problema. Y voy a las conclusiones. ¿Por qué planteo esto? Porque creo que tenemos que hablar más de las necesidades, darnos cuenta de ellas y no de una forma ingenua, sino que tenemos que darnos cuenta de que si hacemos un análisis serio de las necesidades, podamos ver que tenemos una serie de limitaciones en cuanto al aspecto organizativo, en cuanto al margen de maniobra que tenemos ahí. Creo que es importante que no hagamos una lectura ingenua de las necesidades a intereses contrapuestos. Se nos pedirán medidas proteccionistas, intervencionistas. Creo que la clase media se está dando cuenta de los cambios que se están dando. Y en tercer lugar, es importante darnos cuenta de que las necesidades se pueden definir o bien por acción o bien por omisión. El no hablar sobre un tema es una forma de definir un tema. Y, con su permiso, 2 diapositivas breves. Yo aprendo mucho de las personas que han estado aquí antes de nosotros. En nuestro caso, he aprendido muchísimo de esas personas concretas que participaron en nuestra institución. Y bueno, es importante fijarse en estas necesidades. Y 2 diapositivas para terminar. Todo lo que he aprendido me sirve para hacer un diagnóstico y también para poder hacer una propuesta. ¿Cuál sería un diagnóstico general en este momento? No me extenderé mucho para hablar sobre la educación porque creo que trasciende la situación. Por un lado, funcionamos como archipiélagos, tenemos espacios que funcionan como archipiélagos. Tenemos algunos que funcionan bien y otros que no. Pero los que funcionan bien han perdido totalmente ese sentido de servir a la construcción del país. Arizmendiarrieta siempre distinguía entre el ser y el nombre. Para él lo importante era el carácter, el sentido. Él no hablaba de cooperativas, sino de personas soberanas y cooperativismo, no de cooperativas. Y de la formación cooperativa. Es decir, le importaba el contenido, no el continente. La madurez, creo que hemos llegado a un sistema de madurez. Nuestro sistema agotado no quiere decir que sea malo, sino que ya no tiene la capacidad para abrir oportunidades estratégicas para Euskadi. Creo que hay un afán conservador que nos ha calado hasta los huesos y mi tradición tiene una serie de virtudes, pero el afán conservador es algo muy diferente porque está dando un giro hacia la exclusión y en el mejor de los casos funciona por inercia. Esto no es peyorativo, esto es un poco un diagnóstico. Tenemos archipiélagos, estamos en un punto de madurez. Lo mismo sucedió con la industria hace unas décadas. Cuando llegamos al mercado supimos, sin embargo, innovar. Y esa es una de las virtudes de la madurez, siempre y cuando seamos conscientes de que estamos en este punto de madurez. Cuando hablo de que tenemos un sistema agotado, me refiero a la administración, a las instituciones públicas, pero también sobre la sociedad civil y sobre los movimientos de construcción nacional. Para que quede claro. Y para terminar, José María Ormaechea dijo en la década de 2010, en aquel espejismo, que los vascos y vascas estamos en una situación de saturación formal, formativa y material y que era necesario incidir en la educación. Eran cristianos, por lo tanto decían que en un contexto de riqueza estábamos en un momento boyante y que era importante en este momento actuar con conciencia, responsabilidad y capacidad estratégica, elementos que están en este momento en una situación crítica. Y planteo 4 valores de cara al futuro. Javier Retegui propone también 4 valores fundamentales y es muy sugerente lo que nos dice porque no son principios cooperativos y además en nuestro contexto podemos aplicar estos valores porque han funcionado en diferentes momentos, diferentes coyunturas. No son principios cooperativos, sino que son 4 valores. Por un lado, poner a la persona en el centro. La persona como concepción moral, su autonomía, el respeto a la persona, la capacidad de la persona, de todas las personas.
porque sin esto no hay cimentación moral y no hay posibilidad de convivencia. Prohibición comunitaria, esto significa que tenemos que trascender el yo. En nuestra tradición, la persona soberana es una persona que tiene la libertad y que actúa con responsabilidad porque se debe a los demás. Eso es la libertad, el actuar por lo que por todo aquello que tenemos, que nos han dejado, y actuar en responsabilidad, porque somos conscientes de todo esto. Esto es una libertad. Esto es lo que nos indica nuestra tradición humanista. El valor de la cooperación es el tercer valor. Cuando hablamos de cooperación, hablamos de esa cooperación en torno a las necesidades comunes de personas soberanas. La persona debe ser soberana y debe responder a las necesidades de forma conjunta. Cuando hablamos de cooperación, hablamos de la cooperación interpersonal, interinstitucional y, por supuesto, de la cooperación entre el trabajo y el capital. Y para terminar, otro valor fundamental, que es la vocación de ambición social. Es decir, que tengamos esa ambición de responder a las necesidades estratégicas de nuestras personas, nuestra sociedad. Y con esto termino. Muchas gracias. Eskerrik asko, Andoni. Muchas gracias, Andoni. Bueno, yo creo que vamos ya recogiendo contenidos para la charla posterior. La verdad que han sido muy interesantes las dos conferencias impartidas hasta ahora. Gracias, Andoni y Gonzalo. Itziar, tienes la palabra. Itziar nos traerá el ejemplo del Ayuntamiento de Rentería. Vamos un poquito tarde de tiempo, vamos avanzados, pero bueno, vamos a intentar cumplir el tiempo. Bueno, muchas gracias, Bea. Y buenos días a todos y a todas, y gracias a Joaquín Begoña, a la Consejería de Educación y también a Eusko Ikaskuntza por ofrecernos la posibilidad de estar aquí y al Ayuntamiento de Rentería para poder aportar nuestro grano de arena. Yo voy a poner voz a esta práctica, pero qué duda cabe, hoy estamos hablando de políticas educativas y detrás hay mucha gente que está participando en este proceso. Por tanto, voy a hablar desde el nosotros hoy. Nosotros y nosotras. ¿Me falta el PowerPoint, por favor? ¿Sí? ¿Tengo que pasarlo entero? A dos, barkatu. Bueno, Nico... De acuerdo, gracias. Bueno, yo, tal y como se ha mencionado anteriormente, como han mencionado Gonzalo y Andoni, han hablado más en plan desde el punto de vista teórico o del plan académico, pero yo voy a narraros un proceso, o al menos voy a intentar hacerlo, esperando que sea de interés para todos vosotros y vosotras, con las debilidades y las fortalezas de todo proceso. Y durante los últimos 4 o 5 años académicos, cursos académicos, ha sido eje este proceso dentro de nuestras políticas educativas. Y antes de comenzar o entrar en materia, mi explicación sí que me gustaría ubicar un poco el marco. Nosotros, cuando hablamos desde el Ayuntamiento de Rentería, desde nuestro concepto educativo, yo creo que es importante hacer una pequeña contextualización cuando hablamos de políticas públicas unificadas, porque entendemos que debe de ser un proceso de políticas unificadas de cara a toda la sociedad y también buscando el bienestar de toda la sociedad de nuestro pueblo. Voy a recoger los 7 principios fundamentales que son fundamentos de nuestro proceso. El primero sería garantizar el derecho a la educación y a la equidad. Garantizar, como digo, la educación y la equidad, entendiéndolos dentro del fundamento de la justicia social, es decir, ayudar más a aquel que lo necesita más desde esa lógica. Y en segundo lugar, el objetivo sería
el pueblo, la educación y la corresponsabilidad, el eje que concentra estos tres conceptos, porque entendemos que el pueblo es agente educativo también, contexto educativo y contenido educativo en sí mismo. Y, por tanto, la educación es también responsabilidad del pueblo y no se puede entender si no están en interacción. Y, en tercer lugar, el tercer principio, que aglutina a los dos anteriores, que trata de profundizar en la participación y la integración de la comunidad, entendiéndolo ahora como la política, que es una práctica colectiva, y la comunidad no puede ser entendida al margen de las políticas municipales. No se puede dejar de fuera. Y para nosotros, nosotras, ¿qué es realizar una política de manera unificada en cuanto a la participación? Pues ese poder que tiene la institución, compartirla con la ciudadanía y equilibrando las relaciones desequilibradas que pueden existir. Por tanto, eso es nuestro marco cuando hablamos de políticas públicas educativas unificadas o cuando ponemos en marcha nuestro proceso. Y también en esa contextualización voy a bajar al contexto de Rentería y voy a mencionar que Rentería tiene 40.000 habitantes, que es la tercera población más grande en población, en densidad de población de Guipúzcoa. Y en este caso, si atendemos al mapa educativo, contamos con 26 centros educativos, comenzando desde educación infantil y hasta llegar a formación profesional y educación de personas adultas. Aquí es puesto un poco en el año 2020-2021 cuántos alumnos tenemos en Rentería. 6.144, esa es la muestra de alumnado que tenemos en Rentería. Y se ve un poquito aparte, pero el curso 2016-17 contábamos con 6.451 alumnos y alumnas. Por tanto, no voy a hablar de la tasa demográfica, pero ya se ve que está descendiendo, es decir, en 4 años hemos perdido unos 300 alumnos y alumnas en todas estas etapas. Por tanto, ya sabemos el futuro, cómo pinta y por dónde va, y es una cuestión también a tener en cuenta, un dato a tener en cuenta, ya bajando al nivel local, al nivel de nuestro pueblo. Y voy a partir desde el inicio de nuestro proceso, vamos a ubicarnos o contextualizar el inicio ya entrando en la práctica, y ahí se ubica nuestro Consejo Escolar Municipal. De hecho, para desarrollar esas políticas públicas unificadas, vimos que era necesario el contar con un Consejo Escolar Municipal y además que fuera un consejo que tendría una naturaleza específica, es decir, el consejo, como ya sabréis, tienen un marcos jurídicos regulados dentro del ayuntamiento, pero tienen un marco jurídico para el asesoramiento. Y nosotros y nosotras, desde la vocación pública y política, le asignamos la competencia de decisión, y al Consejo Escolar Municipal también, de ser un espacio de asesoramiento, decidimos asignarle la condición de centro de decisión. Y para nosotros, nosotras en este caso, cuando pusimos en marcha el Consejo Escolar Municipal, teníamos muy claro un principio. Es que deberíamos colocar el interés ciudadano de la ciudadanía en el centro por encima de intereses particulares. Así se lo decíamos a todos los agentes que queríamos invitar a este Consejo Escolar. Así debía ser. El interés ciudadano tendría que estar en el centro, como digo, por encima de cualquier interés particular que pudiera haber, a pesar de que sabemos que esos intereses particulares existen y que hay que atenderlos, que son importantes, pero que nos correspondía como municipio poner por encima los intereses de la ciudadanía en el centro. ¿Con qué nos encontramos? Pues nos encontramos a la hora de dar esos pasos. Pues el punto de partida fueron las lecturas extremas con respecto a la realidad educativa. Eso es lo que recopilamos en esa mesa. Vimos que había diferentes y diversas realidades que nunca se habían juntado en una mesa, pero cuando empezamos a hablar en torno a las necesidades y a preguntar qué necesidades teníamos, encontrábamos que había necesidades muy diferentes sobre la mesa, que cada una partía de su propia historia y de sus propias necesidades y hacía una lectura desde esas mismas necesidades. Y por consiguiente teníamos dificultades o teníamos imposibilidades en esos momentos de poder definir esas políticas públicas unificadas, es decir, a la hora de compartir esas necesidades, cómo crear un plan de acción, cómo construir unas políticas de una manera unificada. Y lo que decidimos en aquel momento es que
necesitábamos una herramienta lo más objetiva posible que nos ayudara a llevar adelante ese camino y a tomar esas decisiones compartidas. Y esa herramienta fue un diagnóstico compartido de la educación que los hemos llamado así. Al fin y al cabo es un diagnóstico, pero la especificidad que tiene que el diagnóstico también se ha realizado a través de un proceso comunitario y participado, o que lo hicimos así, o que lo estamos haciendo así porque todavía está en marcha. Y el diagnóstico de alguna manera nos ha servido para obtener los datos más objetivos posibles, hacer una foto lo más objetiva posible de Errentería y ponerlo en el centro. Y por consiguiente, el contar con una herramienta que sea legítima para todo el mundo, para luego partir de ese diagnóstico, para tener en cuenta cuáles son las necesidades comunes y ponerlas sobre la mesa. Ese es nuestro punto de partida. ¿Qué es lo que recoge ese diagnóstico? Y he recogido las 5 dimensiones que aglutina ese diagnóstico. En algunos momentos pensamos que estamos muy acostumbrados a hacer diagnósticos y que es muy sencillo hacer un diagnóstico. Bueno, recopilar datos, acumularlos y recogerlos en un documento. Bueno, esto ha sido mucho más complejo que todo ello. No ha sido una mera recopilación de datos. Y además, de alguna manera, las dimensiones que están en este diagnóstico, o cada gráfica o cada indicador, ha sido captado de manera consensuada. Es decir, hemos hablado con los directores de los 9 centros de educación secundaria obligatoria y hemos consensuado los indicadores, y necesitamos 2 cursos académicos completos para saber qué indicadores íbamos a recopilar y cuáles iban a ser los que íbamos a socializar de entre esos indicadores, porque la socialización es un paso también muy importante dentro de nuestro proceso. Es decir, socializar los datos exige a cada centro o requiere a cada comunidad educativa que haga pública su realidad y que dé cuenta de su realidad y que lo compare con el resto de los centros educativos. Por tanto, ese fue un hito, un momento complejo, y nosotros, por tanto, necesitamos 2 cursos académicos y pico para construirlo de manera consensuada, elegir estas 5 dimensiones y poder socializarlas. No voy a entrar en cada uno, pero la primera tiene relación con los datos generales, la segunda con las características de las etapas educativas y de las bases entre etapas, el tercero está relacionado con el éxito escolar, el cuarto con las características de las familias, que ha sido en la línea muy importante para nosotras y nosotros, y en quinto lugar la participación en las actividades extraescolares educativas. Y os he traído un único gráfico. El diagnóstico reúne más de 200 gráficos, pero no tengo tiempo para explicar todas aquí, aunque podría ser, de la verdad es que muy interesante. Pero no se ven muy bien los datos, pero los voy a mencionar. He traído un gráfico que ha adquirido, porque es un tema que ha tenido gran peso entre nosotras y nosotras, y que en este debate se ha mencionado de más de una ocasión. Y en nuestro pueblo, en educación infantil, tenemos una evolución en la matriculación de los alumnos migrantes distribuido por redes. Y si miramos, por ejemplo, el año 2008 y finalizamos en el 2020, vemos que en el 2008 en la red pública había 53 alumnos y alumnas migrantes, y en la concertada 22, y en el año 2020, por ejemplo, vemos que la red pública acoge a 216 alumnos y alumnas, y en la concertada 23. Por tanto, esta es la foto de Rentería, una foto real en el curso académico anterior. Y bueno, yo creo que son datos significativos para ver lo que hace aflorar el diagnóstico en todas las dimensiones, para que podamos compartirlos también. Y con todo esto, ¿qué herramientas hemos creado? O desde un punto de vista organizativo, ¿dónde hemos gestionado? ¿Cómo hemos gestionado todo esto? He mencionado el diagnóstico y el Consejo Escolar Municipal, que han sido el punto de partida, tanto como espacio y herramienta, y también como punto de partida político, de políticas, el diagnóstico, pero de ahí hemos activado otros espacios, otra serie de mesas que han sido indispensables en todo este proceso. Bueno, la verdad es que el PowerPoint no se ve muy bien porque está un poquito desencajado, pero yo espero que se entenderá con mi posición. Por una parte,
tenemos el foro de los y las directoras que creamos, un foro de los y las directoras que ha adquirido una gran importancia en todo este proceso, y de hecho este foro fue el que el Consejo Escolar Municipal hizo una demanda que estaba constituido por 45 personas, este Consejo Escolar Municipal, y la reflexión que hicimos es que no era efectivo, es que todos los ejercicios que teníamos que hacer para activarlos en el día a día, y que por tanto necesitábamos un espacio que fuera más operativo, pero que también fuera legítimo y que también contemplara la diversidad de la realidad de Rentería, y ahí se hizo una opción, y por eso nos pusimos en contacto con los 9 directores y directoras con la etapa de educación secundaria obligatoria en Rentería, y nos hemos reunido durante todos estos cursos académicos todos los meses durante 3 horas. Eso que ha traído que ha habido unos debates muy profundos, de mucha enjundia, pero al mismo tiempo hemos podido crear un espacio natural para la relación entre el Consejo y entre el foro de directores y directoras, y esas relaciones han traído que se cree una empatía, entender la realidad del otro y de la otra, y eso nos ha posibilitado de alguna manera a poder dar los pasos que os voy a comentar a continuación. Por tanto, ese foro que os estoy mencionando de dirección de directores y directoras ha tenido una gran importancia, y lo tiene hoy día también. También creamos desde el Consejo otro foro que fue la mesa de las asociaciones de padres y madres, las AMPAs, que tiene su representación en el Consejo Escolar, pero queríamos crear otro espacio para poder también colaborar con ellos, porque nos parece un agente indispensable para que participen en la política educativa y en todo el panorama. Por tanto, esta mesa ya está creada, tiene una intensidad menor, no tan densa o tan intensa como la de los foros de los directores, pero tiene una gran influencia en las decisiones que se adoptan, y por tanto queríamos poner también las necesidades de las asociaciones de padres y madres sobre la mesa. También tenemos otra mesa a la que llamamos la mesa educativa, que es una mesa más operativa, donde participan los técnicos y técnicas municipales, y también participan con representantes de todas las etapas de los centros educativos. Esta mesa se reúne unos 4 o 5 veces al año. ¿Y con qué objetivo? Para poder compartir la programación y la planificación y consensuarla con el ayuntamiento. Al inicio del curso académico, de alguna manera, planificamos durante ese curso académico las acciones que se van a realizar junto al Consejo Escolar, y trabajamos junto con esta mesa durante todo el año académico. Aquí también, de alguna manera, las iniciativas que provienen de esta mesa tienen una serie de características principales que tienen que cumplir. En primer lugar, que para nosotros es muy importante, es que tenemos que intentar el que todas las iniciativas que surgen ahí sean un espacio natural para el alumnado. Por tanto, intentamos aunar, trabajar junto con ellos para que el alumnado también participe de todas estas iniciativas de esta mesa educativa. Y también esa mezcla, esa amalgama, obliga a los centros educativos también a coordinarse. Por tanto, tienen que colaborar diferentes centros de enseñanza, tienen que colaborar para poder llevar adelante estas acciones. Una tercera idea es que estas acciones que estoy mencionando hay que dotarlas de contenidos, y el estar consensuados conjuntamente también están basadas en contenidos que no están insertos en el currículum o la programación educativa. Por tanto, buscamos un asociacionismo también con las cooperativas, con las empresas, una colaboración con ellas para poder llevar adelante estas dinámicas. Y ahí hay una cooperación con esas terceras entidades que acabo de mencionar, una colaboración mano a mano que se da entre ellos. Y voy a mencionar una cuarta, que intentamos también que todas estas iniciativas llevarlas a cabo fuera de los centros de enseñanza y de realizarlos dentro de los equipamientos municipales, en los espacios municipales o en los equipamientos municipales. Eso que conlleva, al ser unos espacios neutrales y al mezclar el alumnado de un centro y de otro, al mezclar a los alumnas en centros neutrales que son de todo el municipio, conseguimos muchos beneficios, y eso también nos posibilita también que diferentes alumnos y alumnas que no tienen hábito de utilizar los equipamientos municipales conozcan y empiecen a aprender cómo utilizar, por ejemplo, la escuela de arte, la biblioteca,
el polideportivo porque ya sabemos que hay las grietas y las brechas son muy grandes. Y a continuación contamos con otra serie de herramientas para poder recoger las voces de la comunidad. Más allá de esos espacios, por ejemplo, en el año 2017, al llevar a cabo el diagnóstico, escuchamos las voces de 232 personas, entre padres, madres, alumnos, alumnas, profesorado y directores y directoras de centros. O también se realizan constantemente devoluciones porque en algún momento también realizamos la socialización del diagnóstico con los órganos supremos de los centros, con los claustros, con las asociaciones padres y madres, y ahí se realiza esa socialización con 486 personas. Por tanto, yo creo que esta foto también es importante para ver cuál es la dimensión y cuando estamos hablando de los procesos comunitarios para poder ver que estamos intentando dar voz a todos los participantes de la comunidad educativa a través de diferentes espacios. Pero queremos que esas voces diversas, que a veces están ausentes, se incorporen a todo este proceso. Y finalmente me voy a centrar un poquito en esta diapositiva porque quiero, junto con la narrativa, el proceso que he hecho junto con esa contextualización, me gustaría hablar sobre lo que se ha modificado durante los últimos 4 cursos académicos en nuestra realidad municipal. Si hemos hecho un diagnóstico, si hemos sido capaces de identificar una serie de necesidades compartidas, esas necesidades, ¿qué reflejo han tenido en las políticas municipales? Bueno, he traído una serie de ejemplos para que los veáis en esta diapositiva. Voy a intentar profundizar en algunas porque no tengo tiempo para profundizar en todas ellas, en todos los proyectos, pero para que tengamos una imagen de qué imágenes estábamos hablando. Una de las iniciativas consistiría en ofrecer sesiones o clases de euskera para los recién llegados y cómo se activa. Pues los centros de enseñanza manifiestan claramente que con ayuda SIPI y que con los recursos propios que tienen dentro de los centros de enseñanza tienen carencias evidentes en cuanto a la adquisición lingüística de estas personas migrantes que acaban de llegar, en cuanto al conocimiento del euskera y su transmisión. Por tanto, ahí se pone en marcha un servicio propio por parte del ayuntamiento donde en este momento, de manera permanente, tenemos 4 grupos de alumnos y alumnas, 2 de DBH y 2 de educación primaria durante todo el curso, donde adquieren refuerzo lingüístico por medio de profesionales. Otra necesidad que afloró constantemente fue en torno al deporte escolar, la brecha que existe ahí, dependiendo de la tipología de centro de enseñanzas en cuanto a la participación en deporte escolar. Y aquello también nos llevó a abrir una línea de ayuda propia en deporte escolar, donde el intento ha sido que a las familias que tienen nivel socioeconómico inferior, que muchas veces está relacionado con esas personas migrantes que acaban de llegar, para que tengan acceso a participar en actividades inclusivas de deporte escolar. O también, por ejemplo, en las políticas interculturales tenemos muchos programas, pero también se ha puesto en marcha un servicio con la figura de la traductora, el traductor, donde los centros de enseñanza suelen tener una gran necesidad para poder hablar con los padres y madres recién llegados, y por tanto contamos con la figura de la traductora para poder entrar en contacto con los padres y madres para poder facilitar la comunicación con las familias, a pesar de que también hay otra serie de recursos para ellos, pero nosotros también ponemos una traductora propia con una bolsa de horas de trabajo dependiendo del centro para que gestione ese contacto. Ejemplos de este tipo también podría entrar en medidas para afrontar la COVID-19 o la gestión de ese confinamiento tan duro que tuvimos que pasar. Y esa gestión, bueno, no voy a entrar en detalles, en explicar toda la situación, porque yo creo que todas las personas que estamos aquí conocemos muy bien cómo fue el confinamiento y lo vivimos en primera persona. En los centros de enseñanza esa fue la realidad que tuvimos, pero ahí quedó también evidente una necesidad muy urgente y era la brecha digital que existía y cómo hacer llegar a las casas donde más necesidades que tenían internet o ordenadores.
Yo creo que muchos municipios entramos en esta dinámica. Yo creo que en el nuestro, ¿cuál fue la especificidad? Por mencionar alguna característica, pues seguramente la rapidez con la que respondimos a esta necesidad. Y yo la valoración que realizo es esa, es decir, ¿por qué fuimos capaces de ser tan rápidos o qué nos ayudó a ello? En que contábamos ya con unas condiciones ya creadas, es decir, contábamos con unos marcos, unos espacios creados, donde desde el momento en que nos confinamos en casa fue muy natural y muy sencillo el realizar una reunión telemática con los directores y directores para detectar esa necesidad y poder dar una respuesta rápida. Y comenzando el confinamiento, y a las 2 semanas ya el Ayuntamiento de Rentería llegó a 168 familias y pudo llevar tarjetas SIM en 2 semanas para que pudieran satisfacer esa necesidad. Bueno, conociendo a la Administración, lo lenta que puede llegar a ser y que los tiempos de la Administración, conociendo cómo son, pues yo creo que nuestra característica especial fue esa, que cuando ya previamente tienes las condiciones creadas y ya has participado en espacios que puedan facilitar ello, eso te posibilita en momentos de gravedad y de urgencia poder responder de una manera rápida. Eso no es más que un ejemplo. Y finalmente, también hay más proyectos, pero necesitaría mucho tiempo para exponer todos ellos. Pero sí que quisiera subrayar otra oferta que está relacionada con un proyecto que tiene que ver con la matrícula viva, que tiene que ir relacionado también con la comisión de escolarización. En cuanto a este proyecto, este tema sí ha sido especialmente algo que se ha mencionado en ese foro de directores y directores. Una vez realizados el diagnóstico y habiendo obtenido los datos, fue algo que fue prioritario, una necesidad que se marcó como prioritaria, un reto principal. Ahí, en un principio, priorizamos 10 retos de manera compartida, o los definimos, mejor dicho, y de esos 10 retos priorizamos 2 para poder afrontar durante ese curso académico o para poder activarlos durante ese año. Y uno de ellos consistió en la gestión de la matrícula viva y del desequilibrio que podía suscitar entre los centros de enseñanza. Antes he lanzado el dato sobre la distribución de los alumnos migrantes y ya habéis visto cuál es la brecha entre un centro y otro, pero voy a introducir un dato más en esta cuestión. El 45% de los alumnos migrantes que tenemos se concentran en un único centro educativo. Por tanto, ese dato ya en sí mismo deja muy en evidencia que ahí es muy necesaria una intervención. Y pensando en cómo iniciar afrontar este reto, pensamos que habría que establecer una matrícula mucho más equilibrada y podría ser un punto de partida interesante. Y empezamos a trabajar en ello y en ese desarrollo acudimos al Departamento de Educación y el Departamento de Educación de alguna manera nos abrió las puertas para poder hacer este camino de manera conjunta, entendiendo que se compartió de alguna manera que había una inquietud ante ello. Y en este momento estamos, tanto el Ayuntamiento de Rentería y el Departamento de Educación, estamos colaborando en un proyecto piloto, estamos desarrollándolo en este momento a nivel territorial estamos desarrollando esa comisión de escolarización para que se convierta en una comisión de escolarización local. Es un proyecto piloto experimental y de momento será consultivo, pero que nos va a reunir en la misma mesa al Ayuntamiento y al Departamento de Educación, y también eso que puede ofrecer el Ayuntamiento para que revierta también en la voz de la comunidad. Y hay un intento real en este momento para que durante este curso académico, una vez cerrado el diseño, se ponga en marcha esta vía y se pueda plasmar y llevar a cabo este proyecto. Por tanto, es un proyecto basado en la colaboración interinstitucional, pero que para nosotros durante estos últimos años ha sido la conclusión de todo el proceso, una conclusión práctica de todo el proceso que hemos hecho durante estos últimos años, y nos alegra mucho, la verdad, porque partimos de una colaboración y en este pilotaje de este curso veremos si somos capaces entre todos y todas el poder
o equilibrar mejor esa situación tan desequilibrada y para ello ofreciendo los recursos necesarios entre todos y todas. Y finalmente, para cerrar mi intervención y llegando ya al apartado de conclusiones, ya he dicho una serie de cuestiones que ya había seleccionado durante un proceso que ha durado ya 5 años, porque es muy difícil explicar un proceso que tiene 5 años en 20 minutos, pero llegando a las conclusiones quisiera proponer 6 conclusiones diferentes. Las 3 primeras conclusiones tienen que ver con los marcos comunes como punto de partida para la transformación, con esa idea del conocimiento mutuo a la equiparación de derechos y deberes. Así ha sido un punto de partida muy interesante para nosotros. Yo no hablo desde la academia, sino que hablo desde la práctica, y la práctica nos ha brindado una serie de lecciones y, por tanto, al fin y al cabo, el ayuntamiento ha sido un facilitador, pero todos los espacios compartidos que hemos podido crear desde el ayuntamiento pues han sido de alguna manera el objetivo y también la única garantía para poder tener éxito en estos deberes compartidos. El conocimiento mutuo ha surgido así, también una actitud empática entre todos y todas, y porque se ha priorizado también el bienestar común. La segunda conclusión tiene que tener en cuenta las formas de hacer estos procesos. Tienen que ser procesos comunitarios que no tengan ansiedad, que se realicen sin ansiedad y que se hagan a un largo plazo, que en mi opinión son claves para el éxito. En cuanto a los procesos municipales, eso es así, pero seguramente también puede ser interesante para acometer el debate que estamos llevando acá. La ansiedad, como digo, no es buen compañero de viaje en estas cuestiones, y en nuestro caso, por lo menos, la práctica es lo que nos ha enseñado. Es que hay que ofrecerle su tiempo necesario a ello y que los cambios de la noche para la mañana son imposibles. Y eso es así. Y la última conclusión en este panel sería algo que he mencionado al principio, pero quisiera también traer a colación ahora, que hay que colocar el interés ciudadano en el centro, es decir, la función pública, en nuestro caso el ayuntamiento, si tiene una condición que cumplir es eso, es defender los intereses comunes de toda la ciudadanía y colocarlo en el centro, por encima de los intereses particulares, y que los principios de la justicia social y de la equidad son indispensables, y que no podemos actuar de la misma manera con contextos diferentes, con realidades diferentes, con centros que viven una situación diferente, con comunidades, personas, en este caso, como digo, centros educativos diferentes. Hay que dar más a los que tienen menos y, por tanto, equiparémonos en obligaciones y derechos. Y yo creo que eso es un principio que en la práctica es difícil que sea coherente o que mantenga la coherencia, pero que es fundamental para poder avanzar en nuestras políticas públicas y poder insertarlas, por supuesto. Y finalmente, otras 3 conclusiones que tienen más relación con el municipalismo o que tienen más relación con el ámbito local. El primero consistiría en la creación de un perfil técnica con conocimientos cualificados en materias educativas. En los ayuntamientos no hay ese perfil, no hay un técnico o técnica que tenga ese perfil. No hemos desarrollado ningún perfil de este tipo en general, y yo creo que hace falta crear un perfil de técnico o técnica cualificado en el ámbito educativo. Y, por ejemplo, en las políticas de igualdad durante los últimos años se ha dado un gran paso desde ese punto de vista, y en las universidades también se han creado posgrados específicos donde ha ayudado a que esos perfiles surjan y que sean precisos, pero nos falta eso en el ámbito educativo totalmente. Normalmente los técnicos educativos tienen relación con cultura, con deporte, son especialistas de otros ámbitos, pero no en ámbitos educativos. Y eso también tiene su propio impacto. Es decir, abrir esa vía es necesaria. Y si se considera que es interesante, ahí habrá que hacer, por tanto, una apuesta sin ninguna duda. La segunda idea consistiría, ya bajando los ayuntamientos, que el camino no se puede hacer de manera solitaria. Ahí hace falta alianzas, cooperación y acompañamiento. Me parecen indispensables. La colaboración entre diferentes instituciones, entidades, sin ninguna duda, y yo creo que este proyecto piloto puede ser un ejemplo de ello. Y yo creo, sinceramente, que es necesaria esa cooperación interinstitucional, y también, más allá de la alianza interinstitucional, que la alianza de diferentes sensibilidades políticas tienen que ser construidas indispensablemente. Si estamos diciendo que la educación es una responsabilidad
de país, estamos hablando de pactos de país constantemente. Entonces estamos condenados a encontrarnos entre diferentes, debatir entre diferentes, encontrar los puntos e incidir en ellos que nos ofrecen más fuerza. Y yo creo que nos corresponde hacer ese ejercicio en este camino que estamos recorriendo. Y más allá también el conseguir acompañamiento en otros planos. En este proceso, por ejemplo, ha sido muy interesante el acompañamiento que hemos tenido desde la universidad. En este proceso hemos recibido la ayuda de UESI, Mondragón, y ha sido indispensable la ayuda de la universidad y también de otra serie de gestores consultivos o empresas consultivas y asesoras. Y para finalizar, también la última conclusión, quisiera decir que hay que poner en valor el trabajo que se hace a pesar de las competencias. Si desde los ayuntamientos se hace mucho a favor de la educación, seguramente muchas veces está invisibilizado lo que se hace, pero de hecho, por ejemplo, en Hernani llevan ya años trabajando en diferentes proyectos, también en la red de educadores, también todo el trabajo que hacen los diferentes municipios. Es decir, los municipios no estamos quietos, estamos trabajando incesantemente, constantemente, y sí puede ser un ejemplo, a pesar de que el marco sea concreto, de desarrollar un camino largo entre todos y todas. Y ahí voy a andar un poco de lo que mencionaba Gonzalo, es decir, en esas funciones, esos deberes que antes, bueno, no hemos hablado anteriormente. Yo creo que los que has mencionado, por lo menos en nuestro proceso, se ubican constantemente, totalmente, no están desarrollados totalmente, pero todas esas líneas que has hablado yo creo que las tenemos abiertas y seguramente también en otros municipios. Por tanto, ese debate en torno a las competencias puede ser amplio, extenso, pero es cierto que en esta realidad contamos con un marco y en ese marco yo creo que podemos hacer mucho. Por tanto, está muy bien exigir a los demás, pero también tenemos que comenzar por nosotros, por nosotras, desde el ayuntamiento, porque tenemos desde nuestra responsabilidad que comenzar a hacer ese camino. Y relacionándolo con ello, voy a finalizar mi intervención diciendo que ayer nuestro pueblo, el Instituto Público, cumplió 50 años y ahí nos reunimos con 400 alumnas jóvenes, y yo les mencionaba que muchas veces a los jóvenes y las jóvenes se les dice que son el futuro, que tienen el futuro en sus manos, pero también tienen el hoy en sus manos y lo tienen que vivir, porque el futuro también se define en el presente y por tanto también el de todos los de alrededor, todas las personas de alrededor. Y ahora en la actualidad se nos ha abierto una posibilidad que tenemos que aprovechar y tenemos que mostrarnos todos y todas dispuestos y aportar nuestro grano de arena y aportarlo en el presente, aportar nuestro tiempo, ofrecer tiempo al proceso porque es necesario, pero también tenemos que cada uno hacer aportaciones desde nuestro propio espacio e intentando construir ese futuro que quisiéramos construir, imaginarlo y también hacer lo posible dentro de unos años. Yo finalizaría así. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención. Bueno, eskerrik asko. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que he disfrutado. Ha sido una mañana intensa, pero con contenidos que nos han hecho disfrutar. Vamos muy mal de tiempo, pero creo que tenemos 10 minutos para poder conversar un poco. Veo que tenemos aquí miradas muy vivas y tenemos la posibilidad de dialogar. Hemos hablado de necesidades, de dificultades, de respuestas, de las oportunidades que se abren en el aspecto práctico para poner a la educación en el centro y poder responder desde la comunidad. Bueno, ¿qué puedo decir? En estos 10 minutitos habría un pequeño espacio para conversar un poco y retomaríamos la sesión a las 12 después de un breve descanso. Hemen galdera bat, mikroa hurbiltzen badadio. Hay una pregunta aquí, si le podemos acercar el micrófono a José Mari.
eta behin, mila esker hiruoi, zuen hitzengatik eta... Barkatu baina, ez zaigu bere mikrofonaren... Perdón, pero no nos llega el sonido de su micrófono a la cabina. Ahora sí. Bien. Esta pregunta se la voy a plantear a Andoni. Y es que me ha surgido una duda, no sé si es operativa, filosófica, pero voy a formular esta duda como una pregunta. He subrayado 3 palabras de su intervención: necesidades, valores y madurez, que decía usted casi al final de su intervención. Y esta última palabra me suscitaba una duda y la pregunta es la siguiente. Andoni, ¿estas palabras no nos dan una fotografía pesimista de la realidad? Dicho de otra manera, optimista, perdón, ¿es pesimista o soy yo el único pesimista aquí? Y lo estoy interpretando así. La madurez, lo sabes mejor que nadie. La madurez que yo utilizo no es una madurez filosófica o como en los términos en los que lo utilizaría Kant. No me refiero a esa madurez personal, sino que me refiero a algo que sucede aquí en Euskadi y en toda Europa, seguramente también. Yo siempre pienso que cuando se llega a un nivel de madurez, quiere decir que un sistema institucional que ha estado en vigor ya ha satisfecho esas aspiraciones y esos recursos que tenía, y que tiene cada vez una menor capacidad de seguir con esa trayectoria de las últimas décadas y para seguir abriendo oportunidades estratégicas. La madurez en sí no es una crítica negativa, sino que en mi caso personal significa poner en valor lo que se ha hecho en estas últimas 4 décadas, que se ha hecho gracias a las instituciones públicas y en colaboración con las instituciones públicas. Por lo tanto, es un reconocimiento, pero a la vez debemos ir tomando conciencia de que eso que ha estado en vigor y nos ha dado buenos resultados necesita ser renovado. A eso me refiero con madurez. No me refiero a un agotamiento en el mal sentido de la palabra, a que no sirva, sino que está agotado en cuanto a la oportunidad de abrir oportunidades estratégicas. Esa sería esa primera reflexión general. Y sobre la educación en sí, sobre cuestiones más concretas, yo creo que la red que tenemos está polarizada y polariza. Y creo que además tenemos una gran polarización afectiva, porque a veces parece que es un tema cíclico o que se trata de conflictos de una coyuntura en concreta. En nuestro caso está muy integrada, muy asumida esta polarización efectiva en nuestros barrios, en nuestros pueblos, y por lo tanto está el tema de la red de centros educativos, pero también el tema de la polarización afectiva. Lo que provoca las desigualdades y la segregación no es solamente la propia organización de la red, sino que también la estrategia familiar, por acción y por omisión. Lo que a mí me preocupa, y no me quisiera extender sobre el punto de la segregación, lo que a mí me gustaría destacar, y es lo que he intentado hacer en mi presentación, es que hay cada vez una mayor concienciación sobre este tema, pero no sobre que la segregación sea un problema que tenemos que afrontar, sino que estamos teniendo las características de una sociedad desigual
y que en este sentido ya se han empezado a plantear unas propuestas para dar una solución a este tema, no a la segregación como tal, sino a la estrategia familiar. No sé si me he explicado, a mí eso es lo que me preocupa, ¿eh? Y lo diré de nuevo, es un tema que trasciende a la educación. Me preocupa cuando se vincula la segregación exclusivamente con la educación. La debemos asociar con la educación, pero en el contexto que tenemos trasciende la cuestión de la educación. Las políticas públicas que hemos tenido en vigor están agotadas en toda Europa en ese sentido, porque estaban pensadas para un contexto concreto. Aquí hemos empezado a detectar tarde que las escuelas también están en ese contexto de movilidad social limitada y que se ha perdido esa oportunidad, esa capacidad de abrir oportunidades a todas las personas, que suponen también una redistribución de la riqueza. Y creo que acertaremos a plantear bien los temas, planteando la necesidad de solucionar temas urgentes, pero dándonos cuenta de que hay una serie de conceptos mentales, políticos, que sean mejores o peores, están pensados para una época que llega a su fin. Creo que es un melón que debemos abrir también. Esto no es simplemente un debate ideológico, lo es también, pero es más que eso. Por lo tanto, para responder a la pregunta sobre si soy pesimista, no soy pesimista, pero por supuesto que estoy preocupado. Estoy preocupado, estamos viviendo una época de grandes transformaciones y por aclarar mi posición, trabajamos con dos ideas principales a la hora de plantear nuestra tesis. Por un lado, mi compañero y yo nos decimos o nos planteamos, ¿realmente estamos entendiendo las transformaciones que se están dando a nivel global? Y dos, le dice que ya responde, y dos, ¿nos damos cuenta de la envergadura de esto que estamos hablando? Recursos fiscales, comerciales, ¿nos estamos dando cuenta de cuáles son nuestras capacidades que deben responder a este contexto de transformación? Esa es la lectura que debemos hacer. También está el tema de la lengua, ¿no? Bueno, las transformaciones son increíbles y nuestras capacidades son muy limitadas. Y no es una crítica negativa, sino que es que tenemos que tomar conciencia de cómo a veces generamos discursos y... Perdona que te corta, Andoni, pero vamos a hacer el descansito. La pregunta que lanzabas también queda en el aire y después nos llega otra pregunta potente también. Así que apuntamos los deberes para seguir buscando respuestas. Hacemos un receso a las 12 en punto. Nos vemos de nuevo aquí. Muchas gracias, Andoni Zaguirre, Itziar Ostalaza y Gonzalo Larrucea.
PPT-a jartzen badida zuen, mesedez be, aktibatuta. Bai, mesedez, guazen sartzen, hasiera emango diogu. Vamos tomando asiento para comenzar con el tercer eje. Bai. Bai, mesedez, arin joan tokia hartzen. Hasiera emango diogu. Vamos tomando asiento para comenzar con el tercer eje. Mesedez, joan esertzen, azkar, mesedez. Bueno, hasiera emango diogu. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos a Daniel Inerarity ya conectado, nos está esperando. Y por favor, un poquito de silencio para poder comenzar. Bé. Bueno, batzuk oraindik sartzeke daude, baina... Bien, faltan todavía personas, pero vamos a comenzar con este tercer eje para poder cumplir con el horario que tenemos. Vamos a hablar a continuación de la educación en la sociedad del conocimiento y vamos a ir relacionándolo con los temas que ya hemos ido tratando. A ver, parece que ha pasado algo con la presentación. Ez dago. Hortxe. Ahí, ahora sí. Bien. Como hemos hecho antes, vamos a poner sobre la mesa las preguntas que planteábamos en el foro el día 11. No las voy a leer hoy, pero aquí podemos ver una serie de interrogantes como cuál es el lugar del sistema educativo en la sociedad del conocimiento y una pregunta potente que nos planteábamos: ¿qué conocimiento es legítimo en nuestros sistemas educativos y en nuestra sociedad? En el foro se mencionaron una serie de temas y los retos y las necesidades que se planteaban lo que buscaban era poder hacer una reflexión crítica de las necesidades para poder contextualizarnos como país, y se hablaba de la necesidad de herramientas de transformación, teniendo siempre como objetivo esa transformación social. Estamos hablando del futuro, pero también de las condiciones actuales para poder construir el futuro. Y teniendo en mente este objetivo de transformación social, necesitamos puntos de encuentro, necesitamos herramientas transformadoras. Y una de las claves es poner a la persona en el centro. Para ello es necesario que haya un desarrollo de capacidades sociales y también un desarrollo del conocimiento comunitario de la realidad actual. Es decir, cuando estamos hablando de conocimiento, estamos hablando también de seres, de personas, de ser de una forma personal y colectiva.
y de herramientas para desarrollar este conocimiento. Y bueno, hay una serie de herramientas que tenemos olvidadas. Se habló mucho de las humanidades, de las ciencias sociales, de que necesitamos recuperarlas. Es necesario volver a ponerlas en el centro y repensar qué rol tienen ahora y tendrían que tener en el futuro. Y también se planteaba la necesidad de reflexionar sobre el papel de las tecnologías, no tanto sobre cómo aunar lo presencial y lo online, qué oportunidades, qué brechas, que también están, sino la necesidad de hablar del criterio ético y democrático para que estas herramientas sean significativas. Es necesario hablar de estos criterios y para reflexionar en torno a esto necesitamos también herramientas. Esto es así de una forma muy general el tema que planteamos en este tercer eje y vamos a empezar a dotarlo de contenido. Nos han planteado una pregunta muy profunda. Comenzamos la sesión de hoy con una pregunta y tenemos con nosotros ya conectado a Daniel Inerarity. Sigue en castellano. Breve de la abreviada. Nik uste denok ezagutzen dugula Daniel Inerarity. Yo creo que todos y todas conocemos a Daniel Inerarity, sigue en castellano. Es vasco y del Instituto de Gobernanza Democrática. Es profesor a tiempo parcial en el Instituto Universitario Europeo de Florencia también. Eta esaten dut, de Florencia también. Eta hau azpimarratzen dut, zeren hogei gutxitan, ziztu bizian erte. Y destaco lo de Florencia porque tiene que llegar a un vuelo para poder llegar a Florencia. Sigue en castellano. Conexión para escucharle. Daniel pues nos va a plantear una pregunta. Él mismo se preguntará y nos lanzará esa pregunta. Educar en la era de la incertidumbre. Asko kezkatzen gaituen gai, ezta? Ziurgabetasun Es un tema que nos preocupa. ¿Cuál es el papel de la educación en esta época de incertidumbre? Daniel, ¿te podemos ver? ¿Nos escuchas? ¿Nos ves? Sigue en castellano. Ongi etorri, mila esker. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Y como decía, menos 20 tiene que irse porque tiene un vuelo y vamos a aprovechar, por lo tanto, este tiempo que tenemos para estar con él y veremos después qué tiempo nos queda para poder plantear preguntas, etcétera. Daniel, adelante. Muchas gracias. Zuri, Beatriz, eskerrik asko, egun on guztioi. Buenos días a todos. Voy a hacer una reflexión fundamental y es qué tipo de valores, de principios se requieren en la educación para una sociedad, para una civilización como la nuestra, que hace unos años llamábamos pomposamente sociedad del conocimiento, pero que en estos momentos me parece que es mucho mejor, mucho más correcto denominar sociedad de la incertidumbre o incluso sociedad del desconocimiento. Y voy a fijarme en ocho grandes valores, 8 grandes principios, 8 grandes ideas, a mi juicio, que son importantes para entender el papel de la educación precisamente en esta sociedad, no en una sociedad genérica, sino en esta en la que estamos viviendo, en la cual fundamental es realizar aprendizajes en un contexto de especial incertidumbre. Y para ello creo que tenemos que focalizarnos en 9 conceptos que brevemente explicaré. Reflexividad, ignorancia, destrucción, interpretación, creatividad, inexactitud, incompetencia e inutilidad. Suena todo muy dramático, pero ya veréis que al final esto tiene más o menos solución, ¿no? Bien, lo primero, reflexividad. Ha habido muchas sociedades que han sabido mucho, pero lo propio de la nuestra no es que sepamos mucho, sino que necesitamos saber mucho en relación con el tipo de problemas que tenemos que acometer. La mayor parte de las crisis, la mayor parte de los problemas, la mayor parte de los desafíos que tenemos como sociedad son asuntos que requieren una gran movilización de conocimiento nuevo
para los cuales el conocimiento del que ya disponemos, depositado en los libros, en las bibliotecas, en las prácticas y en las tradiciones, es claramente insuficiente. Por tanto, nuestro gran desafío es generar nuevo conocimiento distinto del que ya teníamos. De alguna manera, somos sociedades del desconocimiento no tanto porque desconozcamos muchas cosas, sino porque hay un gran contraste entre lo que hoy sabemos y lo que deberíamos saber para hacer frente a ese tipo de desafíos a los que nos estamos enfrentando. El segundo asunto es la incertidumbre, es decir, algo que podríamos decir, ¿cómo conseguimos educarnos a nosotros mismos y a nuestros niños y niñas en el sistema educativo para entender la función que la ignorancia mantiene en esta sociedad? Somos una sociedad en la cual la ignorancia, el desconocimiento y sobre todo las cosas que desconocemos no es un trabalenguas, aunque pueda parecerlo, son asuntos en relación con los cuales tenemos que desarrollar una cierta habilidad. Yo hay cosas que no sé, hay cosas que no sé, pero respecto de las cuales yo tengo que hacer algo. Perdonadme, me he puesto en modo filósofo, nadie es perfecto. Me estoy refiriendo a los riesgos, a las incertidumbres, a los miedos, a las apuestas, a realidades que son muy distintas de ese orgullo con el cual hemos ido formulando esa idea de sociedad del conocimiento. Con esto quiero decir que buena parte de las decisiones que de hecho personal y colectivamente estamos tomando son decisiones en las cuales el límite entre lo que se sabe y lo que no se sabe no es evidente, no es estable, y tenemos una distinta valoración de los riesgos que estamos acometiendo y que es legítimo acometer. A unos les parecerán excesivos, a otros les parecerán insuficientes, ¿no? En el fondo, si nos fijamos bien, todas nuestras discusiones ideológicas o políticas tienen que ver con que no valoramos de la misma manera a qué le tenemos que prestar una mayor atención y qué nos tiene que dar un mayor miedo. Por poner un ejemplo fácil de entender, ¿no? Un liberal, una persona liberal en general, le tiene más miedo al Estado burocrático que impide que el mercado funcione. Un socialista, más bien lo que le preocupa es que la riqueza que se genere no se distribuya bien. Son dos maneras distintas de temer, son dos miedos diferentes, son dos valoraciones del riesgo. Lo hemos visto también con el tema de las vacunas, ¿no? Con el tema de la crisis sanitaria. Cada decisión que teníamos que tomar implicaba un riesgo, unos ciertos riesgos. Y a unos nos gustaban más o nos gustaban menos en función de qué tipo de riesgos nos resultan más preocupantes, ¿no? Con lo cual, esa segunda idea sería cómo gestionamos y de qué instrumentos nos dotamos para hacer algo con aquello que realmente no sabemos, que no conocemos bien, ¿no? La tercera cuestión suena muy dura, pero es muy real. No avanzaremos en el conocimiento si no destruimos conocimiento. Vivimos en entornos de infoxicación, infobasura, verdaderas montañas de información, de datos, a veces ni siquiera información, porque son datos que nos despistan, ¿no? Es decir, la humanidad ha tenido un gran avance en la producción de datos, incluso de información e incluso de conocimiento, y el avance que hemos tenido en la comprensión de ese mundo es muy modesto comparado con el primero, ¿no? Por tanto, lo que tenemos es que hay un gran exceso de estímulos que tienen la apariencia de información, pero ante los cuales cada uno de nosotros, y también los que están, por supuesto, en el sistema educativo, tiene que decidir si lo considera información o no, si lo considera ruido o no. Y por tanto, muchas veces lo que estamos haciendo, de mismo modo, esto tiene además una explicación también incluso neuronal y de la propia percepción humana, ¿no? Los seres humanos continuamente estamos seleccionando de manera inconsciente datos del entorno y desconsiderando otros
a los que entendemos como mero ruido, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestra relación con el ruido? ¿Cómo enseñamos a niños y niñas a que distingan bien lo que tiene interés y merece ser atendido de lo que simplemente es ruido que debe de desecharse, ¿no? Y por tanto, de alguna manera, cada día es más importante en este horizonte de enorme información y profusión de datos, cada vez es más importante que sepamos enseñar a omitir ciertas cosas, a olvidar, a desatender. Yo digo a este respecto que el saber más importante es saber qué es lo que no necesito saber. Tenemos que tener una especial capacidad para aniquilar información, para no tener en cuenta ciertas cosas. Si uno quiere tener en cuenta o quisiera tener en cuenta todas las cosas posibles, sería incapaz de conocer. La cuarta idea es la interpretación. Por lo general, no es un gran problema, no es un gran problema. En fin, mi amigo Humberto Bustince me discutirá en este tema, pero no creo que sea un gran problema los datos, tener datos. Es algo que se puede conseguir con relativa facilidad. El problema es, en nuestra sociedad, la profusión de datos irrelevantes o sin sentido o con indicadores triviales, ¿no? De alguna manera lo que pasa con la información es que no distingue demasiado entre lo que tiene sentido y lo que no lo tiene, ¿no? Una enciclopedia, por poner un ejemplo, contiene más información de la que un ser humano puede tener, el ser humano más inteligente del mundo, ¿no? Pero lo que no contiene es saber. Saber es información con valor, con un alto grado de reflexividad, ¿no? Bueno, precisamente el trabajador y la trabajadora del futuro, del que no sabemos muchas cosas, porque van cambiando los entornos, las habilidades que se requieren, etcétera, sabemos que será una persona especializada en diseñar información, alguien capaz de salir indemne en el laberinto de la información y del desconocimiento, ¿no? Por tanto, las redes que suministran datos no dan ninguna respuesta a las preguntas fundamentales para las que esos datos deberían servir. Por eso, la mayor capacidad en este punto al que me refiero es humana, que se requiere es la capacidad de selección. Cómo selecciono determina lo sabio que soy, lo inteligente que soy, lo capaz que soy o que somos como sociedad de hacer frente a determinados problemas, ¿no? El quinto valor, el principio, sería la creatividad, ¿no? Y ahí mi lema es: lo difícil no es encontrar, sino buscar. Lo difícil es buscar. Más interesante que buscar respuestas para las preguntas es formular las preguntas acerca de las que éstas pueden ser las respuestas. Aquí me parece que puede ser pertinente hacer una distinción entre pericia y formación. La pericia nos convierte en autómatas que reaccionan con la misma respuesta ante los estímulos. Hay unos estímulos, pues ofrecemos una determinada respuesta, ¿no? La formación, la verdadera educación, lo que nos hace es modificar las preguntas, nos da una capacidad para modificar las preguntas. En el primer caso, quien tiene pericia es diestro a la hora de buscar las soluciones adecuadas para los problemas que le vienen dados, ¿no? En el otro, en el caso de la formación más profunda, del aprendizaje más profundo, son los problemas mismos los que uno tiene que gestionar. Es decir, identificar, formular o a veces incluso replantear, ¿no? Por eso, yo suelo decir que la inteligencia creativa es una propiedad que no se puede describir con los tradicionales criterios de racionalidad. Cuando, como en el momento presente, y en el mundo de la educación de manera muy particular, de lo que se trata es de hacerse con experiencias nuevas y no tanto de avanzar en continuidades adquiridas, en un saber pacíficamente suministrado por la tradición de una sociedad que no estaría en frente a cambios especialmente disruptivos. Cuando se trata de generar un saber nuevo, un conocimiento nuevo, entonces ya lo que no podemos
como no podemos entender la educación es como una simple transmisión de pericias, de competencias para resolver problemas. Tenemos que poner en el centro de la educación precisamente la identificación de esos problemas y la reformulación de esos problemas, ¿no? Por tanto, esta disposición hacia el aprendizaje, nuevo, nos está exigiendo, entre otras muchas cosas, que seamos capaces en nosotros mismos y en aquellos a los que tenemos la obligación de educar, de generar una disposición que yo la llamaría el aprendizaje de la decepción. Ser capaz de generar tras cada decepción, es decir, cuando experimentamos que la realidad nos desmiente nuestras expectativas, el saber que teníamos hasta ahora no resulta insuficiente para resolver un problema nuevo, etc., ¿cómo gestionamos esa decepción de expectativas? Si somos capaces de, en lugar de insistir en la línea emprendida, en lugar de volver a utilizar la vieja receta, si en lugar de todo esto somos capaces de generar en nosotros mismos un cambio en la actitud y, por tanto, un cambio también en la formulación de los problemas, ¿no? A veces el problema que tenemos es que tenemos soluciones y no tenemos problemas. No hemos reflexionado suficientemente sobre el tipo de problemas que tenemos, ¿no? El sexto concepto es el concepto de autonomía. A nada que reflexionemos un poco, entendemos que el mundo, en este momento apasionante de la historia en el que estamos viviendo, es un mundo en el cual realmente la mayor parte de las cosas que sabemos, las sabemos porque otros nos las cuentan. Nosotros no tenemos una experiencia inmediata, directa del mundo. Yo no he estado en Madagascar, pero sé que existe porque alguien me lo ha contado. Yo no sé cómo es el radio mensajero, pero me han explicado y debe saber, pero yo no lo he podido comprobar. Bueno, nuestro mundo se ha ampliado enormemente en virtud de que hay una cadena de conocimiento que nos vincula unos con otros, en términos de confianza. Nos fiamos unos de otros y, por tanto, hay gente que tiene autoridad o que nos merece una confianza y a través de ellos precisamente ampliamos nuestro mundo. Vale, es verdad, y lo digo esto porque no tiene mucho sentido quejarse de que las cosas sean así. Realmente sabríamos muy poco si supiéramos solo lo que hubiéramos comprobado nosotros personalmente. Si solo conociéramos lo que conocemos de primera mano, conoceríamos muy poco del mundo. El mundo fundamentalmente es un mundo de segunda mano. Y por tanto hay más experiencias secundarias que experiencias primarias, ¿no? Bien, pero también es verdad y que en este mundo en el cual tenemos que aprender a confiar y tenemos que aprender a gestionar esa cadena de confianza y de autoridad que nos permite ensanchar nuestra realidad, también es verdad que los seres humanos tenemos que ser capaces de, al menos para lo importante, para lo más relevante, tenemos que ser capaces de pasar toda ese conocimiento fiduciario, ese conocimiento que tenemos porque nos fiamos de otros, por el filtro personal, ¿no? De alguna manera, los seres humanos tenemos que, aunque tengamos esa grata comodidad de dar muchas cosas por supuestas o de aceptar lo que otros nos dicen, tenemos que pensar que el conocimiento de alguna manera nos deja solos. Pensar es interrumpir esa cadena. Pensar es plantearse si esa confianza que hemos prestado a un experto la merece. Y por tanto, colgar, aunque solo sea por un momento, colgarnos, pasar a través del filtro de la crítica y de la comprobación personal, ¿no? Yo no puedo ir a Madagascar, seguramente tampoco es muy relevante para mi vida ir a Madagascar para las cosas que tengo que hacer. Pero a lo mejor sí que es relevante en asuntos que tienen que ver con mi propia formación política, por ejemplo, no fiarme demasiado de lo que otros dicen, incluso de aquellos a los que supuestamente les suelo prestar una confianza en determinadas materias, ¿no? Y por tanto, estudiar, pensar, reflexionar, examinar críticamente aquello que he recibido de una manera más bien pasiva, ¿no?
La séptima idea, ya nos vamos acercando al final, es la importancia de algo que a mí me gusta llamar, o poner bajo la etiqueta de inexactitud, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad en la que hay un verdadero mito de la exactitud, de los números, de los rankings, de las certezas que se pueden resolver apelando a un indicador, a una cantidad, etcétera, ¿no? Y me parece que esta época nuestra de la humanidad, esta época en la que nos ha tocado vivir, es una época en la cual la disposición de datos y de datos numéricos está haciendo de alguna manera superflua o secundaria el análisis crítico de esos datos, ¿no? Vamos a ver, lo que podemos llamar la interpretación de esos datos, ¿no? Hay cosas que... Una cosa es que los seres humanos enseguida tengamos que cuantificar determinados asuntos. Bueno, en el mundo de la educación pues conocéis todos los criterios PISA, etcétera, ¿no? Que son muy útiles en una cierta medida, pero todo esto, no solamente PISA, sino en general, nos debería llevar a lo siguiente. Bueno, ya tenemos los datos, ahora vamos a conocer la realidad. Es decir, ya tenemos los datos, ya hemos medido suficientemente las cosas. Ahora vamos a pensar esos datos cómo se insertan en un contexto de sentido, ¿no? Mi octava propuesta era que reflexionáramos un poco sobre la idea de incompetencia. Entiendo que en el mundo de la educación eso ha sido un lugar común y lo respeto y lo he podido utilizar yo también, ¿no? Ese furor pedagógico por poner en el centro de la educación la idea de competencia y no tanto la idea de conocimiento, ¿no? Bueno, quiero hacer una pequeña crítica de este enfoque, porque me parece que así corremos el riesgo de concebir la escuela y la universidad como preparación en la cual no se trata tanto de como conocimiento e información como de habilidades para combatir a los competidores, ¿no? Como una especie de adiestramiento de capacidades formales que se pueden poner al servicio de cualquier cosa, ¿no? Y que elevaría como es un lugar común recurrente, elevaría a categoría fundamental la idea de flexibilidad, ¿no? Es decir, en el fondo se trataría de que fuéramos capaces, según esa idea, de gestionar cualquier saber, como si el saber fuera secundario. De alguna manera las competencias giran en el vacío, ¿no? Por eso, por ejemplo, pues hablamos, disculpad que me meta ahora un poco con los pedagogos, pero seguro que lo entendéis bien y disculpáis mi osadía y corregís mi error si estoy equivocado, ¿no? Hablamos de competencia lectora, en vez de hablar de textos. Adiestramos a la capacidad de resolución de conflictos en lugar de formar el sentido de la justicia, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Educamos para la capacidad de comunicar y no tanto para tener algo que decir, ¿no? Y creo que entender el conocimiento como una variable dependiente de los resultados me parece que es un error, ¿no? Yo lo formularía esto de una manera un poco provocativa, si me disculpáis, ¿no? Que es, ¿y si la buena educación, en última instancia, no fuera otra cosa que la educación para la incompetencia? Quiero decir, más allá del adiestramiento para las destrezas que se requieren en orden a la supervivencia, en toda educación verdadera, en toda buena educación, hay un momento en el que, por así decirlo, se suspende la urgencia de las necesidades y se entra en el lujo de la reflexividad. Entramos en un espacio en el que no se trata tanto de desarrollar habilidades prácticas como de aprender lo que tiene valor en sí, con independencia de que satisfaga una utilidad inmediata o no. Realmente creo que el mundo no lo podemos entender, y menos el mundo que tiene que ver con el contexto en el que estamos, del conocimiento, de la educación, etcétera, sin esas preguntas radicales, humanas, que pueden parecer ociosas a los pragmáticos, ¿no? Preguntas por el sentido, por el valor,
que no son preguntas por el rendimiento, que no son preguntas por el precio, ¿no? Creo que tenemos un problema con esta sociedad en la cual muchas veces el convencimiento pasa por la idea de que la solución de los problemas pasa por no tenerlos, por simplemente ignorarlos o no prestarles atención, ¿no? Y me parece que buena parte de la tarea educativa debería ser precisamente incluir un momento de reflexividad, un momento de cuestionamiento de las utilidades inmediatas. Todo el mundo estamos hablando de utilidad, de empleabilidad, de mercado, y estamos hablando muy poco, me parece a mí, de cuáles son los parámetros que definen la utilidad. ¿Por qué es útil? A mí me han preguntado muchas veces, porque tengo una profesión muy extraña, ¿para qué sirve la filosofía? Mi respuesta ha sido siempre, para saber qué sirve, que algo sirve para algo, ¿no? ¿Y qué significa que algo sirve? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? A lo mejor resulta que estamos pensando en distintas cosas, porque ser útil puede ser ganar mucho dinero, puede ser tener mucho reconocimiento, puede ser conocer muchas cosas, puede viajar mucho. Bueno, esa pregunta, ¿qué es el sentido de la verdadera utilidad?, requiere una reflexión que no la hace quien está únicamente obsesionado con la utilidad más inmediata, ¿no? Y voy, por tanto, a la última cuestión, que es precisamente esta, ¿no? La cuestión de la inutilidad, ¿no? Esto de que la sociedad la educación es muy importante, se traduce siempre en términos de inversión en el futuro y de recursos, ¿no? Y tengo la impresión de que eso que llamábamos sociedad del desconocimiento, y que yo ahora quiero llamar sociedad del desconocimiento, en el fondo es precisamente una sociedad en la cual no tiene ningún valor propio el conocimiento. Lo que no tiene ningún valor propio es el conocimiento, desgraciadamente, ¿no? Porque el conocimiento está puesto al servicio de otras cosas, de la resolución de problemas, de la consecución de un puesto de trabajo, del éxito económico, cosas todas ellas que no me parecen mal, ¿no? Pero esto nos puede hacer que el conocimiento quede subordinado, quede definido de acuerdo con criterios, con expectativas, con aplicaciones, con valoraciones externas al conocimiento mismo. Y lo que debería interesarnos fundamentalmente en el mundo de la educación, en la escuela o en la universidad, es el conocimiento. Somos instituciones del conocimiento, ¿no? De hecho, no es nada extraño que en los últimos años todo el lenguaje de los valores inmateriales haya adoptado la forma del capital, ¿no? Se habla de capital humano, capital social, capital relacional, ¿no? Toda capacidad humana se convierte en una capacidad de la que se puede hacer un balance. Y de ahí la dificultad, disculpadme esta reivindicación, ¿no?, del gremio al que yo me pertenezco, ¿no?, pero de ahí la dificultad a la que se enfrentan aquellas materias en las que, como la filosofía, pero no solo ella, se ejercita una forma de pensamiento que no tiene una relación inmediata con la praxis, que tiene una relación con la praxis, pero no una relación inmediata con la praxis, ¿no? Como puede ser, digo, la filosofía, pero también las lenguas clásicas, las matemáticas, las ciencias básicas, el arte, la música, etc., ¿no? Yo creo que esa idea del hombre o la mujer flexible, que está dispuesto, como se nos dice muchas veces, como es el tópico corriente, ¿no?, dispuesto a aprender toda su vida, que ponga todas sus habilidades cognitivas a disposición de los mercados frenéticos, eso es una caricatura de la formación humana, ¿no?, que debería ser mucho más reposada, más tranquila, ¿no?, de un saber fragmentado como el que tenemos, de un saber disponible siempre para ser medido en términos de utilidad, no se sigue ningún ideal serio de formación ni de sentido crítico, que es a mi juicio lo que debería interesarnos, ¿no? El saber existe únicamente allí donde algo es explicado y comprendido, no convertido en rentable. Saber significa ser capaz de dar una respuesta al qué y al por qué. Esto no es algo evidente, ¿no? Por eso, y también concluyo con esto, por eso este tipo de saber que deberíamos perseguir en la sociedad en la que es tan importante que generemos un saber nuevo, este tipo de saber no se puede producir donde no hay una cierta libertad frente
frente a la utilidad, frente al imperativo de ser relevante para la praxis, a la cercanía, a la actualidad. Quizás este podría ser un buen lema también para la escuela, ¿no? Que fuera un lugar, un espacio de libertad frente a la utilidad, frente a la relevancia, frente a la actualidad, ¿no? Y yo creo que esto es precisamente lo que está en juego, ¿no? en el momento actual de la humanidad. La consideración del saber como una mercancía o como algo que tiene valor en sí mismo, como una pericia que se transmite y se acredita con el éxito, o como un juicio crítico que cada uno, cada sujeto, cada generación tiene que adquirir por sí mismo. Pues nada más, muchísimas gracias. Eskerrik asko zuen arteagatik. Mila esker, Daniel. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Estás ahí todavía? ¿Sí? Ah, sí. Muchísimas gracias, Daniel. Te deseamos muy buen viaje. Sigue en castellano. Muchísimas gracias por tu aportación, Daniel. Nos has dejado mucho sobre lo que reflexionar, como siempre, y seguiremos en contacto. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ez dakit hor jarraitzen duen baina funda. Bueno, azken txanpara heltzen gara. Bueno, estamos ya en la recta final. Tenemos ahora un momento muy dinámico y vamos a empezar con la mesa redonda. Voy a pedir a las personas que van a participar, por favor, que vayan subiendo aquí al escenario. Y había una pregunta que hablaba de educación, socioeconomía, lengua, creación, artes. Sí, cualquier asiento está bien. Y tenemos para esta mesa redonda. Sí, con tranquilidad, no hay prisa. Mascarilla no suele ser fácil. No va. A ver, Sabinek behar du aldi bereko itzulpena. Bai. Parece ser que están en ello. Si viéramos que tenemos problemas para que Sabin pueda seguir con la traducción simultánea, la cuestión es que necesitamos que estemos todos cómodos en la conversación. Me dicen, Sabin, que están solucionando el problema. Bueno, orkestuko ditut gurekin daudenak, dakago Aizea Barcenilla. Voy a ir presentando a Aizea Barcenilla, a Aran García Leque, Sabina Azue y a Nora Salvots, que hará las labores de moderadora. Es de Pamplona, Navarra, es graduada en Magisterio, Psicopedagogía, especialista en Educación Rural y máster en Comunicación, profesora en Mondragón Universitatea y en la Universidad Pública de Navarra. Actualmente ejerce la dirección de la Escuela de Amaiur y la coordinación de las escuelas de los pueblos de Baztán. Una trayectoria diversa, por lo tanto, es miembro de Ikasiko, de la Red de Educadores de Pueblos, del Grupo de Trabajo de Educación de Eusko Ikaskuntza y de Plaza Ucha. Colabora con otras asociaciones y agentes educativos y además trabaja en la formación del profesorado, abordando la didáctica, la lengua escrita y las líneas educativas del ámbito rural. Vamos a ver si consiguen configurar el aparato para la traducción y buscaremos la forma en la que la lengua sea un punto de conexión y no una limitación. Adelante, cuando quieras. Sabin, ¿a ti ya te están traduciendo? ¿Ya te están traduciendo? Bai, ari zaizu. Vale. Egunon, ongi etorri azkeneko. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta recta final de la jornada de hoy. He estado tomando notas a lo largo de la mañana y nos han estado hablando de conocimiento
Y recordarán quienes estuvieron en el foro del 11 de septiembre cómo se planteaba esa preocupación de Asimov, de cómo tenía esa inquietud de desarrollar conocimiento. Y Daniel ha hablado del conocimiento y de responder a una serie de preguntas basándose en el conocimiento. Y hoy quisiera dar la palabra a estas personas que tenemos aquí como invitadas y hablar de, como decía Daniel, de ese conocimiento que nos han suministrado pacíficamente. Y quizás por cuestionar esa paz en este mini speech que tengo yo, quisiera traer a José Eustaquio Romay, que era uno de los creadores del Instituto Paulo Freire, director de este instituto, y él hablaba de esta geopolítica y hablaba de que estamos viviendo en una época en la que Daniel nos hablaba de incertidumbre, otros hablan de posmodernidad y cada uno puede elegir el nombre que más le guste para definir esta época. Depende también, por supuesto, de la percepción individual de cada uno. Se hablaba en aquel momento de la necesidad de una nueva geopolítica del conocimiento y decía que tendremos que reconocer de una vez por todas que para la generación de conocimiento, para la enunciación del conocimiento, hay diferentes núcleos y que no hay un solo conocimiento, además, añadiría yo, ni un solo lugar. Y cuando hablamos de geopolítica, también tenemos que tener en mente que hay más lugares más allá de Occidente en este planeta. Es importante que nos vengan todos estos lugares también a nuestras mentes para superar ese etnocentrismo en el que solemos caer. Y Romau hacía esta reivindicación y hablaba de otros lugares para la formulación científico-epistemológica, y a mí me gustaría plantear que también podemos pararnos a pensar en estos espacios, en estos lugares que tenemos cerca, que tenemos en nuestro entorno. Llamémoslo como queramos. Hablemos de baserritarras, por ejemplo. Daniel decía que no sabe lo que no sabe, y yo esto se lo oía muchas veces a un baserritarra de mi pueblo. Escuchemos también a todas estas voces divergentes, a estas voces trans, a los niños y niñas que también pueden ser este lugar de generación de conocimiento, a los jóvenes. Y Daniel decía que debemos promover un cambio, que debemos buscar un cambio a la hora de buscar soluciones para los problemas, cambios también en las preguntas. Quizás tendríamos que hacer un cambio también a nivel de las preguntas que nos estamos planteando. Y las preguntas que estamos planteando hoy son para el ámbito educativo, pero las preguntas podrían ir más allá también. Pero hoy estamos aquí con Aran García Lecu, que es investigadora de Ikerbasque y trabaja también en el Donostia International Physics Center. Ella es experta en nanoelectrónica computacional y sus principales líneas de investigación tienen que ver con simulaciones de electrones, con procesos, nanoprocesos relacionados con los electrones. Y Aran, por lo tanto, siendo consciente de la importancia de ese pequeño mundo, ese nanomundo, ha dicho alguna vez que es algo similar a estar jugando con los legos,
como cuando los niños juegan con los Legos. Y quizás por eso hoy se ha animado a estar aquí y le queremos dar las gracias por estar aquí con nosotras. Sabin hace la presentación en castellano. A las personas y a gobiernos en desarrollar estrategias de futuro. Le gusta debatir conjuntamente opciones de futuro y le gusta además apoyar el camino, ¿no?, hacia el cumplimiento de esos objetivos. Y quizás por eso, porque le gusta trabajar conjuntamente opciones de futuro y apoyar esos caminos hacia nuevos objetivos, quizás por eso es que esté hoy entre nosotras y entre nosotros Esker Milaun y Sabin. Eta Aizea Barcenilla, y Aizea Barcenilla es profesora adjunta de Historia del Arte en la Universidad del País Vasco, crítica de arte, comisaria que ha trabajado e investigado temas relacionados con la museología, el arte contemporáneo, siempre con una mirada que tiene en cuenta el género. Habla y analiza de modos de generar públicos a través de los discursos artísticos y el hecho de estar trabajando con diferentes temas, dice ella, que le hace mantenerse atenta, despierta, y quizás también por eso la tenemos aquí, para ayudarnos a mantenernos despiertos. Muchas gracias por estar aquí también. Y una vez hecha la presentación vamos a plantear las preguntas. La pregunta es un poco similar, pero cada uno, por supuesto, lo responderá desde su campo de conocimiento. El futuro está plagado de incertidumbres, ya nos lo decía Daniel también, los cambios se dan a un ritmo cada vez más vertiginoso. Y en esta sociedad del conocimiento, ¿cómo podemos reforzar ese conocimiento colectivo de nuestra sociedad? Tenemos diferentes ámbitos, ámbito tecnológico, socioeconómico, de la creación, ámbito cultural. ¿Cómo se conjugan estos mundos, estas áreas? ¿Qué aportación se pueden hacer? Nos gustaría saber qué opinión tienen nuestros participantes de hoy. Vamos a comenzar por Aizea. Aizea. En este contexto de incertidumbre, cuando tenemos que hacer una gestión de lo desconocido, ¿qué función desempeñan el arte, la cultura o cuál debería ser su función en este contexto? ¿Y qué tipo de relación tendrían que tener el arte y la cultura con el sistema educativo? A ver, kaixo, orain? Bai. Mila esker lehenik eta behin gonbiteagatik eta... Muchas gracias por la invitación. Y yo creo que hablo en nombre de los tres cuando digo que no es, la realidad no sé qué hacemos aquí. Y ya les he dicho que de hecho están por eso aquí, porque no es para salir un poquito de este mundo endogámico, ¿no? Y porque nos conviene aprender de él. Nos alegramos mucho de estar aquí, pero esperamos que lo que tengamos que decir sea interesante. Y también tengo que decir otra cosa, que yo ya tenía preparada la respuesta a la pregunta, pero Daniel luego me ha redondeado la respuesta, casi no lo tengo que decir. Cuando Daniel ha dicho, cuando ha sacado esos 9 puntos, qué es lo que necesitamos en esta sociedad, y ha hablado de la reflexibilidad, incertidumbre, interpretación, creatividad, autonomía, inexactitud, incompetencia e inutilidad. Todos son elementos que trabajamos en la cultura y las desarrollamos y, por tanto, son muy interesantes y muy importantes para entender la cultura en sí misma y para entender el mundo a través de la cultura. Por lo tanto, digo verdaderamente que ya siento porque casi no tengo mucho más que decir. Pero bueno, profundizando un poco en estas ideas que ha apuntado Daniel, yo sí quería decir que se ha dicho y se dirá 1000 veces que vivimos en un momento donde la información y la desinformación es brutal. Y también ha hablado sobre la incompetencia Daniel, y yo creo que todos los que somos docentes estamos de acuerdo con la diferenciación o la lectura que ha hecho sobre la incompetencia y la incompetencia. Y yo creo que ahora vivimos inmersos en una gran cantidad de información y es importante ser críticos ante eso. Yo creo que todos y todas estaremos de acuerdo en ello. Y en mi opinión, la cultura nos brinda muchas oportunidades para avanzar en esa criticidad, en ese aspecto crítico.
Por una parte, la cultura se fundamenta en la creación, en la creatividad, y muchas veces en la creatividad solamente la relacionamos con el arte o con la cultura, y yo creo que en la creatividad, seguramente Aran ya nos dirá algo sobre ello, pero yo creo que la creatividad es importante para todos los ámbitos de la vida. La creación es una manera de afrontar el mundo y también de plantear las preguntas ante el mundo de otra manera diferente. En la ciencia hace falta la creatividad, la creación, para saber qué preguntas tienes que hacer y para dar una vuelta a las preguntas que quieres hacer, pero es cierto que la cultura tiene la capacidad de también, de alguna manera, una capacidad especial, podríamos decir. Y por eso es muy importante ser crítico y también vincularlo con la capacidad de análisis. Y yo creo que yo provengo del mundo del arte, pero la literatura también nos ofrece muchas posibilidades de pensar en utopías y en distopías, en pensar en mundos que son posibles, o también pensar sobre lo que es posible que suceda y extraer conclusiones de ello. La cultura muchas veces, a través del cine, a través del arte, nos coloca en situaciones donde no podemos hacer experimentos sociológicos porque sería demasiado terrible, pero nos coloca en situaciones donde tenemos que hacer decisiones, tomar decisiones humanas. Y en estas pandemias hemos aprendido que las distopías se han convertido en realidad. Y, por tanto, hemos tenido que hacer frente a todas estas realidades. Y yo quiero pensar muchas veces que la cultura nos ofrece herramientas, pero más que herramientas, quizá nos ofrece también la capacidad y una formación para dar una vuelta más a todas esas preguntas que nos formulamos, preguntar, observar esas preguntas desde este punto de vista, tener un punto de vista diverso y a través de la creatividad ser capaces de hacer frente a toda esa información. Quizá podría ser una introducción a lo que quisiera decir. Podemos tener otros puntos. Sabine, formula la pregunta en castellano. Ikusiko duzunez galdera berdina. No, parece que lo hace en euskera. En castellano. Lo desconocido. ¿Qué papel juega la economía o debería de jugar el mundo de la economía? Y bueno, prolongando un poco la pregunta, ¿qué relación debería desarrollar el sistema educativo con el ámbito económico, que es el que tú desarrollas? Okay. Eskerrik asko. Bueno, guztioi. No voy a repetir lo de que no sé muy bien qué hago aquí, pero bueno, intentaremos compartir con vosotros un poco mis reflexiones. Creo que lo que decía Daniel sobre pasar de la sociedad del conocimiento a la sociedad de la incertidumbre es claramente el punto de partida de la situación económica mundial que tenemos en este momento y de cómo tenemos que afrontar desde las empresas ese cambio, ¿no? Y luego hay un elemento que es muy crítico dentro del mundo de la economía, que ya casi todo el mundo piensa, y lo dice Peter Senge, el profesor del MIT, que la única ventaja competitiva que tiene un país es su sistema educativo. Y cuando habla de sistema no está hablando de la educación reglada, está hablando de la sociedad trabajando en conjunto para desarrollar capacidades de afrontar esas preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un primer punto. A mí, en un entorno como este, siempre me gusta recordar que para que un país sea competitivo, y eso tiene mucho que ver con cómo construimos desde la infancia nuestra sociedad, tiene que vincular dos aspectos concretos, que es la generación de riqueza, muy denostada en la sociedad, pero imprescindible para seguir avanzando, y el rema de la cohesión social. No son antagónicas, son congruentes. Y eso tenemos que empezar a educarnos nosotros mismos en que esa cohesión social es fundamental. En la línea de lo que decía, cuando decimos el mundo del arte puede tener que ver con la economía, yo digo que uno de mis principales referentes en el mundo de la economía, y que me perdone allí donde esté, es Mario Benedetti, que hace las preguntas concretas que nos hacemos los economistas, ¿no? Y además te dice una cuestión que es muy importante, ¿no? Cuando nos aprendimos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas, que es lo que ha venido a decir Daniel. Es como si tuviéramos, ya que te gusta jugar con Lego, a mí también, y lo usamos además como elemento de construcción de identidades en las empresas y en los gobiernos y en las organizaciones. Es como si tú abrieras una caja es la situación que tenemos en el mundo económico hoy, que tiene mucho que ver con lo que está viviendo el mundo. Es como si abrieras una caja del Lego de las galaxias y viniera con una instrucción del castillo de Hogwarts de Harry Potter. A ver quién puede construir una cosa. Tenemos que aprender a construir ese proceso. Hay algunos elementos de la economía que son muy importantes. Hoy en día lo vamos viviendo en esta sociedad.
Lo primero es, se ha incrementado radicalmente el nivel de desigualdad social en el mundo y se está incrementando también el nivel de desigualdad en nuestro entorno. Nosotros somos una sociedad muy cohesionada. Yo siempre digo cuando voy por el mundo que lo que más me impacta de mi país es el que somos uno de los países del mundo con menor nivel de desigualdad social. Ese es uno de nuestros factores fundamentales. A eso tiene que aspirar nuestro modelo educativo, nuestro modelo social y todas las actividades que estemos haciendo. Hay una expresión que se utiliza mucho en la empresa, que vivimos en entornos VUCA, que son de total incertidumbre, actividad, etcétera, total. Lo que había venido a decir Daniel está en ese proceso y tenemos que incorporar que eso va a ser una constante a partir de este momento. Esto no va a venir para estabilizarse en algún momento. El mundo va cambiando y además como se va construyendo sobre conocimiento que ya hemos generado, ese nivel de desigualdad en el acceso a conocimiento, el acceso a nuevas formas de vida, etcétera, va a ser radicalmente distinto. El conocimiento se van a volver obsoletos de una manera muy rápida y eso lo estamos viviendo en el mundo de la empresa. ¿Qué hemos aprendido en estos últimos temas que debemos de llevarlo también al mundo de la educación? Es el nivel de integración que hay a nivel mundial de todas las cosas. Hoy cuando estamos viendo, los que no estéis en el mundo económico y decís, ¿qué está pasando aquí que me sube el precio de la electricidad, que al mismo tiempo se me paran las cadenas productivas, se me paran las vacunas, tengo un problema de desigualdad, tal? El mundo está totalmente interconectado, va generando procesos y lo que pasa hoy en la salida de los americanos de Afganistán es una guerra por el litio. Una guerra por el litio que controlan los chinos en este momento y eso va a andar sobre nuestro modelo de movilidad, etcétera. Son cambios muy profundos que se están dando en el entorno que implican el modelo educativo. Yo creo que ahí lo que hay que la pregunta de cómo integramos ese proceso es que yo creo que eso que nos está pasando en el mundo de la economía está pasando en todos los órdenes de la vida. Tenemos que intentar trasladar eso en este proceso que hay de buscar un nuevo modelo educativo para nuestro país. Creo que debemos llevarlo al modelo educativo de lo que estamos viendo. Eso nos obliga a hacernos preguntas radicalmente distintas, a pensar en algo que es muy relevante. Las empresas son comunidades de personas, casi todo lo que hacemos es personas organizadas de una manera para generar o nuevos comportamientos sociales, o arte, o ciencia, o empresa, etcétera. Y entonces ahí tenemos que trasladar una serie de eso que no le ha gustado tanto a Daniel, que es lo que llama las competencias. Yo no lo llamo competencias, sino es tener una mirada diferente hacia lo que estamos haciendo. Tenemos que aprender a la gente a cooperar y no sabemos, y el modelo educativo que tenemos no insta la cooperación, perdonadme toda la gente del mundo educativo, no insta la colaboración, pone a competir a la gente y competir no es derrotar al de enfrente, competir es aprender a ser mejor ayudando a los demás a que sean mejor. No lo fomentamos en nuestro sistema educativo y eso se nota luego cuando estamos en la... Hemos perdido la pasión por el conocimiento y eso lo notamos en las empresas. Ya que tú que estás excesivamente centrada en el mundo del conocimiento, creo que tenemos que volcar y eso no está en nuestro sistema educativo desde la base hasta el final. Y luego tenemos una cuestión fundamental que yo creo que es la base de lo que después hablaremos que es tenemos que hacer que la escuela y todo el organismo y toda la sociedad aprenda que tenemos que aprender a aprender. O sea, una de las bases del modelo educativo es cómo aprendemos a aprender y no intentar aplicar ese libro de instrucciones viejas que estábamos diciendo. Y yo no me puedo quedar en esta empresa en un elemento, tenemos que forzar, y lo estamos viendo en las empresas, tenemos que seguir volviendo al nivel de exigencia, autorresponsabilidad y desarrollo. Tenemos proyectos empresariales que vienen muy condicionados porque estamos perdiendo esa cultura de la responsabilidad, esa cultura del proceso. Y eso lo formamos no solo en la escuela, lo tiene que formar la sociedad, pero necesitamos desarrollar ese proceso y un compromiso intergeneracional. Vamos a iniciar. Eskerrik asko. Aran, zurekin. Aran, ahora te toca a ti y la misma pregunta. En este contexto de incertidumbre en el que vivimos, ¿qué ha hecho el ámbito científico, el conocimiento científico, y qué es lo que debería hacer el conocimiento científico? Y trayéndolo a la educación, ¿qué desarrollo se debería suscitar entre la educación y el ámbito científico? Bueno, antes de responder, me gustaría decir
que Eusko Ikaskuntza me ha invitado porque soy científica, pero lo que no sabe Eusko Ikaskuntza es que mi pareja es pintora y yo también. Por tanto, es decir, la ciencia y la educación han estado muy relacionadas en mi vida y por tanto mi mirada puede ser un poquito híbrida en este sentido. Muy bien, pero bueno, trayéndolo un poco a mi ámbito, al ámbito científico, la ciencia, podríamos decir que tendrá estos días seguramente el valor que ha tenido durante los últimos tiempos, el objetivo funcional que tiene toda la ciencia. La ciencia les da respuesta a nuestros problemas cuando tenemos que resolver algo para poder tener una utilidad. La ciencia está ahí para hacer frente, por ejemplo, al calentamiento climático, al cambio climático. No se resolverá sin la ciencia. Si no es por la ciencia y la tecnología, no estaríamos reunidos aquí, estaríamos cada uno en nuestra casa y con la puerta cerrada y metidos dentro de casa. Por lo tanto, eso es verdaderamente el aspecto que más se ha trabajado en la ciencia históricamente, o el punto de vista que más se ha trabajado. Pero a mí me gustaría también mencionar que la ciencia no es únicamente eso. Durante el último siglo y medio, hemos vivido una revolución científica tecnológica muy importante, que hemos estado rodeados de ciencia y tecnología, sobre todo los más jóvenes, y entender lo que nos rodea y también el conocer el funcionamiento de la ciencia. Todo ello nos brindará otras maneras de afrontar a los nuevos retos, nuevas herramientas para ello. Pero también la ciencia hoy día es parte de la cultura, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos sobre cultura se piensa en el arte, la música, en la literatura, pero la ciencia hoy día podríamos decir que sin ninguna duda también es parte de la cultura, y no solamente es la utilidad en sí misma, o no es solamente la herramienta que hay que desarrollar para responder a un problema. Por tanto, estoy de acuerdo con lo que decía Daniel Innerarity en el caso de la ciencia, especialmente además, él hablaba sobre la inutilidad. Aquí lo he escrito, la utilidad inmediata. Quizá ese es un poco un lastre que tiene hoy día la ciencia. Yo creo que deberíamos intentar como sociedad liberarnos de esa idea de utilidad inmediata. Yo creo que así seremos más libres y que entenderemos mejor lo que nos rodea y que podemos asimilar mejor lo que nos rodea culturalmente. Y además Itziar ya lo ha comentado anteriormente, como en Rentería, cuando llegó la COVID-19, estabais dispuestos o preparados ya para hacer frente a los problemas. La ciencia a menudo parece que hacemos cosas que son inútiles y que no van a servir, pero no sabemos si en el futuro van a servir o no. Quizás sí, quizá no. Pero ahí ya están hechas. Y en el ámbito educativo, y dentro del ámbito educativo, pues también tiene su gran importancia la ciencia. Sí, parece que le damos un permiso más fácil a la filosofía, ese ámbito de la inutilidad, ¿no? Bueno, yo doy clases en la UPVHU, pocas horas. Yo no estoy tan centrada en el ámbito educativo como todos y todas vosotros. No me atrevo mucho, por tanto, a hablar de ese ámbito. Pero sí que mi experiencia es que existen unas materias que son más útiles, quizás la matemática, la física, la química, y las que no son útiles, digamos, podríamos decir, o que no tienen una utilidad concreta. Normalmente la inteligencia se vincula con las que son útiles y la creatividad con aquellas que no son tan útiles. Y en mi opinión eso es un impedimento muy grande y es una idea totalmente equivocada. Y también ha hablado sobre la inteligencia creativa, Daniel. Sería crear el híbrido entre los dos, entre lo creativo y no creativo. Y yo creo que como científica me gustaría mucho que la gente entendiera que la ciencia, no es, mira que hay un virus, tenemos que solventarlo, lo necesitamos ya, ¿y para qué estáis los científicos? No, pues para solventar ese problema del virus. Bueno, no así tan concretamente, pero desde luego la ciencia nos
dará la respuesta a muchos de los retos que tenemos ahora, sin ninguna duda, pero la ciencia no es solamente... Bueno, Pedro Echenique habla sobre la utilidad de la ciencia inútil y quizá a eso le deberíamos dar una vuelta, ¿no? Y también os preguntáis por qué estabais aquí. Y aquí, pues el tema de la ciencia y el tema que ha traído a ICEA, pues han empezado a relacionar de alguna manera. Tenemos un vídeo que ha traído Aran y que nos viene estupendamente en este momento, justo en este momento que estamos comentando esto. No sé si es posible que pongáis el vídeo. Muchada. Bueno, nos da la oportunidad para formular la segunda pregunta. Esta pregunta también es la misma para los tres. Todos somos parte de la educación, todos participamos en este trabajo de construcción social. Se trata de una cuestión que nos afecta a todos, una cuestión que es también política. Y estamos hablando de poner a la persona en el centro, que no es un cliente en este caso, sino que es un sujeto en sí, el alumno. ¿Qué tipo de herramientas se deberían desarrollar para poner al alumnado en el centro? Plantearé la pregunta también en castellano. ¿Sigue en castellano ahora? No te hace falta, vale, ya te la he traducido. Vale, es que ricasco. Aran, orain, zurek... Aran, comenzamos por ti. Bueno, bideoak nik proposatzen nuen, asko gustatzen zaidalako ez pizkat meta. Me gusta este vídeo porque me parece que es una metáfora muy buena y bueno, creo que nos han hecho un poco de spoiler también, ¿no? Con lo que ya decía Daniel, pero bueno. Nola gaur egun zenbat informazio daukagun, ez? A día de hoy tenemos mucha información y esto sucede en el ámbito científico y supongo que en todos. Tenemos tanta información que llegamos a tener un exceso de estímulos que nos llevan a una desinformación en cierta manera. Recibimos estímulos por todos lados y es importante el tener ese espíritu crítico, esa capacidad crítica, porque como veíamos en el vídeo los recursos están ahí, pero no todo el mundo es capaz de saber utilizar esos recursos para responder a un problema. Es decir, no saben hacer un uso diferente a algo que sirve para beber agua. Se nos ocurre que la fruta y el agua nos sirven para saciar nuestras necesidades como son la sed y el hambre, pero no se les ocurre que lo pueden utilizar para otros problemas, ¿no? Y me parece que es una muy buena metáfora que nos debe servir como inspiración. Y creo que en educación lo que a mí me gustaría ver es cómo se enseña este espíritu crítico, cómo se fomenta el espíritu crítico y la creatividad. Volvemos a hablar de creatividad. En la ciencia, por supuesto, trabajamos con creatividad para inventar un ordenador cuántico. No hace falta solamente creatividad, pero sin creatividad, desde luego, no hubiera sido posible esta invención. Necesitamos creatividad, procesos creativos, espíritu crítico, porque de lo contrario no podríamos desarrollar nuestro trabajo como científicos. Nos encontraríamos con situaciones como la que se veía en el vídeo.
Este vídeo lo vi hace tiempo en una charla de Ken Robinson y quizás lo conozcan muchas de las personas que están aquí. Fallecía el año pasado, era de Liverpool, aunque residía en Estados Unidos, y su lucha era la integración del arte en la educación. Y por eso quería decir que este vídeo lo robaba de una de sus charlas y me ha parecido que era algo que tenía que reconocer. Que coincidirás con Aran, ¿no? Lo del espíritu crítico. ¿Cómo lo ves tú? Pues aquí vamos haciéndonos, perdonad, spoiler unos a otros, ¿no? Porque la primera cosa que iba a decir yo aquí en este capítulo es que para mí la educación y la forma de verlo es que aunque la ventana es la misma para todos, no todos los que lo asoman ven las mismas cosas. Eso depende de la mirada de cada uno. Y creo que tenemos un sistema educativo orientado hacia la estandarización. Y cuando tú tiendes a la estandarización de los comportamientos humanos, tiendes a la mediocridad. Tiendes a no plantearte, perdonad, no lo digo diciendo que tenemos un sistema mediocre, sino de cara a lo que viene, nos movemos en la mediocridad a la hora de hacer este proceso, que tiene mucho que ver con el vídeo que habéis puesto y con lo que decía también Daniel. Creo que la labor fundamental de la educación, desde que uno entra en el parvular, en la haurrescola, hasta a lo largo de su vida, porque ya cambia, ya no estamos hablando solo de formación reglada, pero ahora es el aprendizaje a lo largo de la vida. Ya los sujetos no es el niño o la niña, no es el estudiante de universidad, del DFP o tal, somos nosotros que tenemos que ir aprendiendo a lo largo de nuestra vida porque con ese sistema de cambio, de incertidumbre, de adaptabilidad constante a lo que vamos haciendo, tenemos que ir aprendiendo a aprender a lo largo de la vida. Y creo que es lo más crítico de la educación y sinceramente creo que es donde no estamos acertando. O sea, nosotros lo que tenemos que desarrollar desde la escuela hasta adelante es pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Esto me lo enseñó José Ramón Recalde. José Ramón Recalde, cuando fue profesor mío en la ESTE, me decía, yo lo único que voy a enseñar es a que pienses por ti mismo y tengas capacidad de tener una mirada diferente hacia lo que estamos haciendo. Creo que ese es el sentido de la educación realmente. Y me da miedo, y lo digo aquí ahora, yo sé que no es políticamente correcto, cuando hablamos de pactos educativos, reforma de la educación, yo creo que no necesitamos un tuneo de la educación para poder centrarnos en la persona. Creo que necesitamos una revolución. Creo que tenemos que replantearnos todo el modelo integral, porque no va a valer, es lo que hablábamos antes del libro de instrucciones, lo que nos ha traído, la forma en que hemos configurado nuestro sistema, no va a ser, perdón. Yo soy consciente de la dificultad del cambio, pero creo que si queremos hacer algo tenemos que ir pensando, tenemos que ser muy ambiciosos y pensar en el largo plazo, pensar en qué tipo de educación queremos tener, y no va a ser una educación en donde podamos saber que este conocimiento el otro va a hacer, pero sí que tenemos que decir, vamos a ser intensivos en conocimiento, a fomentar el espíritu crítico de la gente, e intentar la multidisciplinariedad. Como seres humanos somos incompletos y a mí siempre me ha molestado las asignaturas Marías. Como estamos en el mundo educativo, se entiende perfectamente. De las universidades, a mí casi siempre me han parecido las más relevantes. Cuando alguien dice, por ejemplo, la oratoria, la declamación, asignaturas que a un estudiante de ingeniería o un estudiante de cualquier cosa le parecerían ridículas, son fundamentales para el desarrollo de lo que estamos haciendo. Entonces, el aprender desde el principio que el mundo es cada vez más multidisciplinar, más interconectados, más tal, me parece que tiene que estar en el eje central de lo que estamos diciendo en línea con lo que decía Ara, ¿no? Y yo creo que en este sentido sí que tenemos que aprender a que cuando decimos ponemos al centro a los niños y las niñas, para empezar con todo el mundo educativo, lo que les tenemos que aprender para contestar a la manera es a que tengan su propia mirada, que puedan, y eso implica diversidad en la educación, medios, etcétera. Yo creo que tenemos que transmitir la pasión por la intelectualidad, por aprender, por desarrollarse, y no solamente a los niños, sino a los profesores, a profesores y profesoras, a toda la gente que está en la comunidad educativa, y nos tenemos que acercar a ellos, los de otros ámbitos que no estamos en el mundo educativo, para intentar desarrollar sus capacidades, para ayudar a comprender y tener una visión más crítica de lo que estamos haciendo, ¿no? A mí me parece que eso es fundamental, deberes y derechos, esfuerzo,
compromiso con la intelectualidad, miradas distintas y sobre todo curiosidad intelectual. Lo que hace avanzar es las preguntas. De la ciencia viene un papel fundamental. Cuando llegas a un punto te da más necesidad de aprender, curiosidad intelectual, curiosidad por aprender, curiosidad por desarrollarse en esa línea, ¿no? Creo que tenemos que buscar mecanismos que nos acerquen a ese desarrollo sin perder el espíritu comunitario, ¿no?, de esta sociedad. Pero creo que tenemos que incidir ahí. Beak aurkeztu duenean hau, gramatika partekatu bat. Cuando Bea nos presentaba esto, hablaba de una gramática compartida y la pregunta va un poco en esta línea. Hemos hablado de la creatividad, de la mirada propia, de la estandarización y Aicea, todo esto nos lleva un poco a tu ámbito. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Creo que sí hay una serie de gramáticas compartidas entre las diferentes disciplinas. Es necesario porque vivimos en un mundo excesivamente especializado en ocasiones y hay una serie de cuestiones que son comunes. La curiosidad importantísima de la que hablaba Sabina ahora mismo. Y es importante que cuando nos llega un alumna, por ejemplo, a Historia del Arte, que pueden tener interés en esta carrera, les contamos pues de qué trata la carrera y nos preguntan, bueno, ¿y qué necesito para poder cursar esta carrera? Y les decimos, pues curiosidad, porque creo que es algo fundamental en cualquier estudio que se quiera llevar a cabo. Al igual que la creatividad fundamental en cualquier área también. Y yo tampoco me he adentrado demasiado en la educación en sí, pero me parece que hay preguntas que nos dan mucho que pensar. Es importante poner a la persona en el centro, pero no queremos generar un cliente. Queremos que se desarrollen las capacidades individuales de la persona y a la vez las del grupo, las colectivas. Por lo tanto, está esa autonomía, pero también la necesidad de colaboración, de saber trabajar en grupo. Y aquí creo que el feminismo hace una aportación interesante porque habla de esa necesidad de ubicar al sujeto, ubicar al conocimiento también en este caso, trayéndolo a la educación. Y se ha hablado una y otra vez a lo largo de estos días de cómo tenemos una sociedad con cada vez más desigualdades y para poder hacer frente a esto es importante que nos ubiquemos, que cada uno se ubique, se dé cuenta de dónde viene, qué características tiene y por qué percibe el mundo como lo percibe. No tenemos la misma forma de entender el mundo. Cada uno tiene su forma de interpretar la realidad. Como decía Daniel también, partimos de nuestro propio punto de partida para estas interpretaciones. Y por eso creo que es fundamental que en la educación desde el principio trabajemos ese espíritu crítico, pero sabiendo colocarnos dónde estoy y por qué entiendo las cosas como las entiendo. Me parece que esto es fundamental y esto va de la mano con esa construcción de la identidad, con la cultura, y aquí también tenemos la vía autónoma y la vía compartida también, porque estamos en una sociedad, en un espacio, en un entorno compartido y trabajamos juntos y juntas, compartimos una serie de conocimientos. Y me gustaría también mencionar de forma especial la cultura vasca, porque en educación se echa de menos, o más que echar de menos, lo que se nota es que falta una transmisión. No está integrada realmente, aunque esté recogida en las programaciones. Creo que no estamos acertando a la hora de transmitir la cultura vasca. Y creo que en ese sentido no se esto está sucediendo porque no se le da la suficiente validez a la cultura dentro del sistema educativo. Y me ha hecho gracia que se reivindicara como no siempre es útil y nosotros siempre tenemos que reivindicar que sí, que la cultura es súper útil y hay que reivindicar su función, ¿no? Me ha hecho gracia cómo hay este contraste, ¿no? Y
creo que aquí es fundamental hacer este trabajo también de una forma crítica, porque la cultura no es ni buena ni mala per se. Hay que aprender a interpretar y a modo de apunte diría que es importante también hacer el aprendizaje de la interpretación de la imagen. Vivimos en un momento en el que gran parte de la comunicación se hace a través de la imagen y no sabemos hacer una lectura de la imagen que se utiliza en publicidad, en diferentes formas de comunicación. Y también, para terminar, me gustaría retomar algo que ha mencionado Sabin, y es la importancia de esa cuestión de la colaboración o el competir, porque no aprendemos a colaborar en nuestro sistema educativo actual. No está preparado para fomentar la colaboración. Tengo a compañeras que están en educación secundaria trabajando y nos dicen, esto es más que desarrollo, es de el antidesarrollo, la involución, ¿no? Cuando son pequeños todo es colaboración, cooperación, y cuando llegan a bachillerato es, bueno, olvídate de colaboración y de esas historias y ahora memoriza y saca adelante esta asignatura. Y parece que es una especie de destrucción del trabajo previo que se ha hecho para fomentar la colaboración entre el alumnado. Y yo lo veo cuando el alumnado llega primero de carrera a la universidad, no saben ayudarse, no saben trabajar en grupo, y creo que esto es algo que está pendiente en el sistema educativo. Creo que se entiende mal la competitividad, lo que es ser competitivo. Estoy de acuerdo con lo que decía Sabin sobre qué es ser competitivo. Y estos 3 puntos sí que quería lanzarlos y que quedaran aquí. Muchas gracias. Zuet galderak ez nituela aldatuko, baina iduritzen zait hirugarren ez egin behar nizuen galderak erantzuna dagoela gutxi gora bera, orain arte entzun ditugunetan. Beraz, bai, aldatuko ditut. Beraz, bueno, orain printzipioz esan behar nuen Sabin naizea aran, bueno, egintzazuen nahi duzuen bezala, nik botako dut galdera, bai? Bueno, dakizu, belakoz denek jendarte arazoak hezkuntzan proiektatzen direla, biztan dena, ez? Naiz eta, haunitzetan, jendarteak ez dituen erantzunak berak ere, hezkuntzako eremutik kanpo, bai? Ez ditu askatu korapilo horiek, baina hor proiektatzen dira, eta batzutan badirudi ez, hezkuntza behar duela izan horien konpontzailea, berehala galdetzen zaiolako zori hezkuntzari, ez? Bale, galdera. Nola nahiko zenukete zue kasu honetan, ezituak izatea, hau ere egin batean erantzun duzu, ez? Ezituak ez bezatuak, no domestikados, bai? Zer gaitasun jorratu beharko genituzke? Ze izan beharko lukete, gaitasunak egokitzeko, estatuku honetara edo, ikasleak egokitzeko, edo gaitasunak hain zuzen ere eraldatzeko, gaurko baldintza hauek eraldatzeko, ez? Ze gaitasun? Cambiar esas competencias. Deberían ser transformadoras las competencias que se imparten en la educación. Y en vuestra opinión, ¿qué deberían ser las competencias? No funciona la traducción. Vale, mira, te comento. Hablaba en primera instancia de que, bueno, de cómo los problemas sociales se proyectan obviamente en la escuela, pero cómo muchas veces la sociedad ni siquiera ha acometido la resolución de esos problemas desde otros ámbitos, ¿no? Y cómo proyectan enseguida, o no sé si decir culpabilizan, pero se proyectan y a veces parece, ¿no?, como que fuese la escuela la que los tuviese que resolver. Y un poco, bueno, no sé si está relacionado o no con esto, pero la pregunta era cómo queremos o cómo quisiéramos que fuésemos o fuesen educados, educadas, no domesticadas, no domesticados. ¿Qué competencias tendríamos que abordar? Aquellas que nos valen para adaptarnos al statu quo o les valen para adaptarse al statu quo actual, o aquellas que son más de transformación de las condiciones actuales. Bueno, yo creo que lo que he intentado decir en las 2 primeras va en esa línea, ¿no? Yo creo que formamos para la inmediatez. Estamos muy condicionados por la situación social
La situación social nos lleva a unos elementos que me parece que tenemos que superar, como son la inmediatez, la banalización del conocimiento, en este sentido, la generación de unos estereotipos de comportamientos sociales, etcétera, que no me parecen los adecuados, y estamos tomando de modelos de ejemplos de lo que es el avance de la sociedad personas que no generan valor social. No voy a usar la palabra capital social que ha usado Daniel, porque no me gusta nada. Valor social, realmente valor social para ese desarrollo. Creo que realmente ahí tenemos un problema a la hora de enfocar nuestro tema, porque estamos con una sociedad que está huyendo del compromiso, en cierta manera. Durante la pandemia nos pasamos un buen tiempo diciendo que éramos muy solidarios, muy tal, pero en realidad nuestro comportamiento no ha sido solidario, no ha sido más solidario que el que se podría esperar en otros temas. Yo creo que eso está incidiendo de una manera global en el mundo. Creo que uno de los elementos, que vinculando con lo que decías de la cultura y la cultura vasca y la cultura y la inserción, yo creo que tenemos que intentar en ese mundo de transformaciones colocar nuestra cultura, nuestro país, nuestra forma en un contexto internacional. No es más rico un mundo uniformizado, globalizado, etcétera, sino es un mundo con divergencia. Entonces yo creo que lo que tenemos que formar en esas transformaciones es formar a nuestra gente para aprender a convivir con transformaciones permanentes. Ese es nuestro elemento. Esa es la clave de la educación del futuro, en valores, con respeto hacia lo que estamos haciendo, pero sobre todo con esa capacidad de transformarse a sí mismo, transformarse a los demás. Y a mí sí me parece que uno de los elementos que debe estar en esta transformación es el concepto de comunidad. O sea, creo que es algo que nuestro país tiene muy metido en su ADN y que nos debería llevar a hacer algo. Yo creo que se ha perdido algo de ese estilo comunitario, pero nos parece, ¿no? Y voy a acabar con a mí me gustaría que en algún tiempo tuviéramos esa concepción. Y hay un proverbio Xhosa que se llama Ubuntu, que yo voy a contar una anécdota rápida, pero creo que marca lo que yo entiendo por el sentido de comunidad hacia el futuro, ¿no? Cuando un religioso jesuita estuvo con la tribu Xhosa, hizo un ejercicio con niños, puso debajo de un árbol una cesta de fruta, a gente que mal comía, y les dijo, el primero que llegue a la cesta se la lleva a casa. Entonces fueron todos corriendo hasta la cesta, y cuando llegaron se pusieron alrededor de la cesta, se cogieron de la mano y empezaron a cantar y se repartieron la fruta. Eso es el espíritu de comunidad. ¿Por qué? Porque eso viene de un proverbio Xhosa que es yo soy porque nosotros somos. Entonces, esas transformaciones las tenemos que hacer integrando los valores culturales, los valores científicos, los valores sociales, etcétera, pero aprender a tener esa mirada de transformación. Y creo que nuestro sistema educativo está más orientado a la inmediatez. Me has empezado, perdona que me extienda un poquito, pero ya lo siento. Hemos empezado hablando de economía. Si tú le preguntas a la empresa qué es lo que requiere, si me preguntas a mí como en calidad de director de una empresa, te voy a pedir lo que necesito mañana. Y eso no es lo que tiene que formar la universidad. Eso no es lo que tiene que formar la educación. Lo que tiene que formar en ese sentido de largo plazo y de cosas es preparar para las transformaciones. Y a nosotros nos corresponde el riesgo, el papel de ayudar a moldear esas cosas y ayudar a ver los cambios que vienen de futuro para que se pueda ir articulando el proceso. Por lo tanto, ante la creación de esto, yo antes decía que la estandarización lleva a la mediocridad. Creo que la fuerza de un proyecto educativo de país está en base a la adaptación a poder crecer en torno a transformación. Nos has hablado de Ubuntu, ¿verdad? De Auzolán, o como decía antes Izaguirre, de aquella concepción acerca de la libertad, ¿no? Que ha comentado él, ¿no? Que tenía que ver con ayudar a los demás, etc. ¿Aisea? Bueno, en mi opinión, la educación siempre debe servir a la transformación. Es un espacio de transformación. No es un espacio para solucionar los problemas del mañana o para adaptarse. Creo que es en sí un espacio destinado a la transformación y que nos debe preparar para la transformación. Y estoy de acuerdo con esa inutilidad de la que ya se ha hablado en el día de hoy. El ámbito de la educación, desde que nos adentramos en el propio sistema educativo hasta que llegamos a la universidad,
creo que esa funcionalidad práctica inmediata se debería dejar a un lado, porque creo que nos debería impulsar el pensamiento, la creatividad para pensar y reflexionar en torno a cosas que igual en el momento parece que no viene a cuento, pero que seguro van a ser válidas para responder a los retos del futuro. Creo que se debería alimentar esta capacidad de generar personas que sean capaces de actuar con esta creatividad. Y estoy de acuerdo también con lo que decía Sabin. Y tengo aquí apuntado el término humanismo y en Nueva Ilustración Radical, un texto que me encantó leer, nos decían que tenemos que pensar en un humanismo, pero no para la difusión de las humanidades, sino en un humanismo como un lugar desde el que entender la realidad. Y en este sentido, yo echo de menos algo, y no sé si está muy relacionado con la pregunta, pero igualmente lo voy a decir. Me parece que las disciplinas están demasiado aisladas entre sí, que la formación es demasiado disciplinar, y yo lo soy, yo imparto docencia en Historia del Arte, pero a veces echo de menos saber más sobre ciencia, porque yo cuando llegué al bachillerato, por querer elegir latín, tuve que dejar de lado la asignatura de matemáticas, y luego llego a Historia del Arte y me aparece una serie Fibonacci y no sé ni lo que es. Por lo tanto, creo que debemos reflejar lo conectadas que están en sí en la realidad las diferentes áreas de conocimiento, y que deberíamos dejar de lado ese humanismo no funcional, que es al que nos hemos estado dirigiendo. El humanismo trata, a fin de cuentas, de plantearte preguntas, de preguntarte cosas, de reflexionar, y quizás es un poco utópico lo que digo, pero creo que si estamos hablando de nuevos sistemas, debemos permitirnos el ser utópicos, porque de lo contrario estaremos repitiendo lo que ya tenemos. Nik latina ez emateagatik fisika. Aizea, yo por no dar latín tuve que dar física. Por tanto, Aran, es tu turno. Sí. Bueno, un poco como en Euskal Herria todo se relaciona con la cocina o con la gastronomía o con el fútbol, pues bueno, yo entiendo un poco la educación como si fuera la cocina, ¿no? La gastronomía, y perdón que haga este símil, pero seguramente tienes que empezar haciendo recetas que ya conoces y con ingredientes que tienes más a mano. Pero bueno, eso no significa que luego en tu propio desarrollo seguramente lo que tendrás que hacer es inventar nuevas recetas y buscar también ingredientes desconocidos para ti. Quizá un día abres el frigorífico y no tienes lo que necesitas para hacer tu receta conocida, la que haces siempre. Por tanto, tendrás que hacer alguna transformación para poder adaptar esa receta tuya. Y las dos cosas son importantes y son cosas necesarias. También es un poco utópico hablar sobre creatividad, sobre creación, y también decir que la educación debe ser, ¿cómo se dice?, transformarse a sí mismo o un enriquecimiento de la persona. Por supuesto que sí, ese es el objetivo. Pero yo creo que seguramente hay que empezar de ingredientes y recetas conocidas. Es que muchas veces, a menudo, yo veo las cosas así, en paralelo, eso por una parte. Y por otra parte también tenía apuntado yo aquí algo en relación a lo que ha dicho Aizea y también lo que has dicho tú, es que ese límite entre las diferentes disciplinas existe, hay un límite, una frontera. Todos y todas no hacemos lo mismo, todas no vivimos la vida o entendemos la naturaleza de la misma manera, pero hay muchas relaciones entre todos nosotros y nosotras, y yo creo que esos vínculos, esas relaciones, yo creo que en este momento son muy fuertes, muy sólidas, y yo creo que están bastante claras y definidas hoy día. Muchos de los retos que tenemos hoy día como sociedad tienen relación con la ciencia. Es decir, por ejemplo, pues cómo muchas personas vivimos en este planeta y qué tipo de efecto tendrá
todo esto, la vida en las ciudades en el planeta, también la automatización de los centros de trabajo, tanto en el trabajo como en las viviendas, como en las ciudades. Y viviremos mucho tiempo, seremos muchos los ancianos en este planeta, eso será consecuencia del avance de la ciencia, pero también es un problema de la sociedad. Por tanto, yo creo que hoy día verdaderamente la colaboración del alumnado, como mencionabas tú, o también hay que trabajarlo, y también una colaboración entre las disciplinas, porque no podemos pedir la colaboración cada uno al resto si seguimos cada uno enrocados en nuestro ámbito y si no prestamos atención a lo que hacen los demás. Y por tanto, cuando has hablado del organismo, bueno, me ha venido a la mente Steven Pinker. Steven Pinker, ¿cómo es? El Renacimiento ahora, Pinker, en que vivimos ahora quizá en un nuevo renacimiento, ¿no? Y quizá deberemos pensar que la ciencia y la razón y el hedonismo pues no están cada uno tan lejos el uno del otro. Sí, muchas gracias. Sí, Sabine. Ya que has ido a la cocina, que es un tema que también me gusta y me apasiona, yo creo que hay un elemento que a mí se me ha olvidado mencionar que me parece relevante. El mundo en el que vamos a desarrollar, el Euskadi donde vamos a relacionar todo lo que es el modelo educativo del futuro, necesita una cocina fusión, que no nos hemos dado cuenta. Es decir, ahora estamos en kilómetro cero y nuestra forma de hacerlo es de kilómetro cero, para nosotros mismos, con nuestro entorno y nuestra forma de ser. La sociedad vasca que vamos a tener en los próximos años va a ser una sociedad enriquecida por la presencia de mucha gente con otra identidad de origen. Y eso vamos a tener que ir adaptándolo. Para ver cómo vamos adaptando y cómo vamos mejorando nuestra propia identidad y nuestro propio desarrollo. Y eso es un reto importante, ¿no? Yo creo que en la primera charla, lo siento, pero no he llegado a tiempo, pero estabais hablando de la segregación. No solamente, que evidentemente no es un tema, como decía Andoni en final en su contestación, siento no haber oído la ponencia entera, pero creo que ese es uno de los retos fundamentales que tenemos. La segregación no se da solo en el ámbito escolar, tenemos que buscar fusionar esas culturas para en ese nuevo renacimiento que nos toca tener, ser mucho más ricos, que nuestra cultura salga más rica, nuestra identidad salga más enriquecida, vaya desarrollando, pero integremos adecuadamente todo ese proceso que va a estar. Muchas gracias a los tres por vuestras aportaciones. Bueno, a partir de ahora yo ya no voy a lanzar más preguntas, no voy a formularlas, sino que sí. Vamos a abrir el turno de intervención o de preguntas al público. Ya han hablado entre ellos. Vamos ahora a hablar el turno de preguntas e intervenciones del público. Un pequeño intervalo de tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, yo también creo que también hay oportunidad de recibir las preguntas online. Aquí estamos 100 y pico personas y otro tanto están siguiendo el acto online. En total hemos estado 300 personas aquí reunidas, escuchando y disfrutando los unos de los otros. Por tanto, vamos a pensar que estamos aquí, pero que hay tantas personas como aquí fuera, online, siguiendo el acto. Aquí una pregunta, sí. Bueno, y decíais que no sabíais lo que pintabais aquí. Pues bueno, pues por lo menos hacernos pensar bastante. Y a mí en este caso, tanto en la intervención anterior de Daniel como en las vuestras ahora, me han surgido afortunadamente muchas más dudas que certezas. A lo largo de todas estas intervenciones he ido escribiendo, oyéndoos a vosotros, una serie de palabras que en realidad forman parejas dicotómicas, no sé si contrarias, antónimas, pero hemos hablado de competencias versus conocimiento. Habéis hablado de la necesidad de adaptarse a un mundo cambiante frente
a bueno, la necesidad también de crear personas capaces de transformar ese mundo cambiante. Habéis hablado, Sabine, de la economía competitiva y a la vez de la sociedad colaborativa. Habéis hablado de preparar, tú también, Sabine, de que hay que preparar a nuestras criaturas, niñas y niños y adolescentes para las transformaciones todavía desconocidas que nos vienen y también, en cierta manera, Aisea y Aran han hablado de la posibilidad de que influyan de alguna manera para condicionar esas transformaciones que nos vienen, desde la creatividad, desde el espíritu crítico. Entonces, a mí la duda fundamental que me surge, tal vez metafísica, es la siguiente, y perdonad por el embrollo. ¿Cómo creéis vosotros que puede resultar posible construir o ayudar a construir una comunidad colaborativa y además con una identidad particular y propia, como la nuestra, en un mundo en el que predominan la globalización y la competitividad? Te habrás quedado satisfecho, ¿no? No, es un reto, perdona la broma. Lo primero, no eran dicotómicas ni son antónimos las preguntas. O sea, por un lado, competir y colaborar van de la mano. Son dos partes de un mismo prisma. El prisma hay que tenerlo, depende de dónde veas la mirada. Conocimiento versus competencia, yo no los veo como antagónicos, tampoco los veo como complementarios. Lo que me parece que se vuelven antónimos es cuando realmente hablas, como hoy se decía, como se debate en Finlandia, en el mundo educativo, si debo de dejar formar conocimientos y solo competencias, entonces sí que se convertiría en algo dicotómico. Yo creo que ninguno de los tres hemos intentado expresar ese proceso, ¿no? Pero bueno, y en lo último, yo creo que eso es una realidad, lo que decías, ¿cómo vamos a hacerlo desde lo local? Yo creo que lo vamos haciendo en todos los ámbitos de la vida, a lo largo del tiempo. De mi ámbito, mundo empresarial, ¿no? Cualquiera diría que nuestras empresas no tienen los mimbres para poder competir, insertarse internacionalmente, etcétera, con una forma de hacer nuestra, con una forma de desarrollar propia. Generas modelos de comunidades de personas que generan un proyecto empresarial diferente. Lo que no vamos, entre adaptar y transformar, yo creo que hay una barrera y lo que hay que estar es abierto a poder seguir trabajando competitivamente en el mundo. Y a veces te toca adaptarte durante un periodo de tiempo y aspirar a transformar ese periodo de tiempo para que tú puedas funcionar, tener una mayor capacidad de competencia, porque al menos desde el punto de vista empresarial se hace así y ese es el mecanismo. Creo que lo que no debemos de perder nunca es la vocación de nosotros tener una fortaleza identitaria, y cuando digo identitaria es en base a presente, pasado y futuro, de lo que queramos hacer sólida, que nos haga diferentes para ser... Yo no creo, la globalización es un concepto inventado por las multinacionales para uniformizar el mundo. Yo creo que lo que está quedando claro en muchísimos de esos aspectos es que la uniformación del mundo hace el mundo menos rico, hace el mundo menos socialmente avanzado. Entonces tenemos que romper ese concepto de globalización desde nuestro concepto de integración internacional y red colaborativa mundial, pero desde el respeto a la identidad. Yo creo que ahí está la fuerza de lo que debemos hacer. En la medida que seamos, pero yo sí insisto en lo último que he dicho, la cocina fusión. Nuestra realidad va a tener que ser una realidad enriquecida por la diversidad. Si nos queremos, no podemos mirar solamente hacia atrás, sino que tenemos que mirar hacia el futuro. No sé si te he contestado, pero... Yo solo un comentario. Cuando has visto colaborar, competir a nivel global, pensaba que estabas definiendo mi trabajo. Porque realmente es así como trabajamos y se pueden hacer las tres cosas, se puede colaborar con gente de aquí a nivel global, colaborar hoy con esta persona y con esta y en el siguiente proyecto competir.
es que me ha hecho mucha gracia, porque si alguien me dice tú qué haces, pues yo colaboro, compito y con gente de todo el mundo, digamos, y a poder ser diferentes disciplinas dentro de la ciencia. Obviamente no puedo, igual es más difícil colaborar con un filósofo, pero a nivel global, cuando digo global, es mundial, y en la medida de lo que puedo, también metiendo un poquito el pie en el campo de al lado para ver lo que hacen y a ver si aprendo algo, ¿no? Entonces, no veo tantísimo problema en esos tres términos en la misma frase. Bai, nik nire aldetik, bueno, ez dut Berbera, segindo. Parkatu, ez naz konturatu. Nik ez dut zure galdera erantzungo. Yo no voy a responder. No puedo responder a tu pregunta porque si tuviera respuesta no estaríamos aquí. Y no sé cómo se sabe eso, cómo se puede responder eso en 2 palabras, pero yo, en cuanto a la competencia, voy a hablar sobre las competencias y el conocimiento, ese binomio que has mencionado, y yo tampoco creo que son contradictorios los dos, porque de hecho las competencias, para poder ser aplicadas, hace falta un mínimo conocimiento. El conocimiento siempre es necesario. La cuestión es si solamente construiremos el conocimiento, como ha dicho Sabin, o dejando al lado las competencias, o solamente las competencias carentes de conocimiento. Las competencias sin conocimiento no tienen sentido porque no tenemos punto de partida. Por tanto, yo creo que los dos, bueno, el problema es que cuando le damos más valor o fuerza a uno que a otro, pero yo creo que deberían ser compatibles ambos y para tener efectividad. Mikrofona mesedez horrela. Eskerrik asko hiruroi. Muchas gracias a los tres, gracias a Eusko y Ikaskuntza por haber creado este evento. Creo que tenemos que también tener en cuenta el punto de vista de los padres y madres en esta reflexión, no solamente quizás de docentes, etcétera. Y hemos oído muchísimas cosas interesantes y me quedo con algo que decía Sabin, que es que en Euskadi necesitamos cocina fusión, que sobre todo trabajamos con la cocina kilómetro cero. ¿Y por qué me ha gustado? Me ha gustado, y no voy a responder a preguntas que se han planteado en este sentido, pero sí quisiera hacer mi aportación. Mi mirada es de una persona que se ha pasado más de 20 años fuera de Euskadi. Tengo una hija de 10 años, 9 de ellos los ha pasado fuera y luego un año aquí en la escuela pública. Está cursando ahora el segundo curso en escuela pública. Fue una decisión consciente, la adoptamos porque consideramos que era importante que conociera también este contexto educativo fuera de colegios internacionales y otro tipo de contextos que ya ha conocido. Y creo que es posible ser vasco, vasca, me da igual si eres de aquí, de Navarra, del País Vasco francés, y a la vez ser internacional. Y mi hija, por ejemplo, está muy sorprendida con el sistema educativo de aquí. Yo creo que no ha habido muchos cambios en estos últimos 30 años. Cuando hemos estado en el extranjero no ha estado tampoco en escuelas de élite. Estuvo en una escuela de Alemania, en una pequeña escuela internacional en Tailandia, una escuela australiana. ¿Y cómo hacían las cosas? Pues está muy sorprendida porque no se hacen como aquí, ¿no? Me dice, amá, es que aquí el mundo no existe. Le digo, ¿pero qué quieres decir? Me dice, jolín, es que como mucho se habla de España. Y me decía un ejemplo, ¿no? Me decía, estamos aprendiendo los ríos de España. Y yo le digo, bueno, pues ya te has aprendido también el Bidasoa, el Nervión, el Urumea. Yo, como para animarla un poco, ¿no? Como diciendo, todavía no lo habéis abarcado todo. ¿Y cómo lo aprendían en Bangkok, por ejemplo? Empezaban por los ríos australianos porque era un centro australiano. Había niños de todos los países, la mitad tailandeses y los demás de diferentes países. Bien, pues como tarea, lo que les pedían era que aprendieran
ríos de los países de origen de sus padres. Los que eran de Tailandia, por supuesto, miraban los nombres de los ríos de Tailandia. Entonces iban a clase y hablaban de los ríos de Australia, de Tailandia, de los diferentes países, reflexionaban en torno a sus orígenes, a sus raíces, y ella estaba sorprendida por cómo se trataba aquí. Luego tenía un examen aquí en euskera que se titulaba Mundu Zabalean, que era como a lo largo y ancho del mundo. Y me decía, bueno, está muy bien, pero es que es solo una asignatura, ama. Ella es vasca, alemana, y está sorprendida porque en su clase todos dicen que son de aquí. Y además me niegan que yo soy alemana. ¿Pero por qué, ama? Pues porque no vivo en Alemania y me dice que no soy Alemania. Estamos hablando de una niña de 10 años, ¿eh? Y el año pasado lo solucionó de una manera. Y bueno, tengamos en cuenta que mi hija habla castellano, inglés, y ella dice que le decían, tú no tienes un pueblo, tú no vives en el pueblo. Pues su pueblo es Alemania. Esto es lo que le decían a ella, ¿no? Parece que es como la lógica que le encontraron sus compañeros. Como que estaba el pueblo, pues esta, en vez de al pueblo, donde se ha ido es Alemania. Y lo que veo yo, y a lo que voy, es que hay diferentes formas de entender la integración. Y hice un experimento en el cole, y ya voy terminando, y dije, no voy a acercarme a nadie. Con la dirección todo muy bien, mucha apertura, pero con los padres y tal, dije, bueno, voy a hacer un experimento, voy a esperar a ver si se me acerca alguien. Y el primero que se me acercaba, y no era porque estaba con el teléfono, evitando contacto, fue una mujer boliviana, y bueno, nos hemos hecho amigas. Y yo pensaba, bueno, y yo domino los idiomas que se hablan aquí. ¿Cómo será para alguien que ni siquiera habla la lengua? Por lo tanto, a modo de resumen, la integración no es solo aprender lo nuestro, también es preguntar, mostrar interés sobre otros orígenes. Y creo que lo que nos tenemos que quitar un poco es esa vergüenza que sienten muchos niños y niñas extranjeras para decir, oye, pues soy vasco y paraguayo, o soy tal y cual. Así que lo que necesitamos es cocina fusión a tope. Creo que lo necesitamos, y para esto además no hacen falta muchos recursos. Muchas gracias. Sabin, Aran. Muchas gracias, Aicea, Sabin, Nora, Aran. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Y vamos a cerrar la sesión de hoy, la sesión de ayer. Y a todo este trabajo que estamos haciendo para poder seguir en el futuro dando pasos. Muchas gracias a Aicea, Sabin, Aran y Nora. Vamos a dar el cierre con la ayuda de Begoña Pedrosa, viceconsejera de Educación. Yo, en nombre de Eusko Ikaskuntza, un pequeño aviso. Quisiéramos recoger vuestras palabras. Hemos estado diciendo que, bueno, queríamos hacer un ejercicio telemático, pero no ha sido posible utilizarlo. Pero no queremos que os quedéis sin hacer su propia aportación. Se os va a enviar, bueno, lo siento, pero estáis todos fichadísimos. Vais a recoger la manera de poder hacer vuestras reflexiones y se recogerán con gran placer. Bueno, antes de dar la palabra a Begoña Pedrosa, 2 palabras solo. Lo que nos une es la educación. Tenemos que hablar sobre la educación, tenemos que ofrecerle su espacio y su tiempo a la educación para hablar de ella. Una cosa que ha quedado muy clara en un gran titular es que para hablar de educación primero hay que hablar de los problemas sociales, y para encontrar soluciones a los problemas sociales tenemos que formular preguntas, y para formular preguntas tenemos que tener una mirada poliédrica, y atendiendo a ello encontraremos su lugar en la educación. Es decir, a la educación llegan los problemas y se pide a la educación que responda a esas preguntas cuando todavía hay problemas que están sin identificar en la sociedad.
sin preguntar siquiera y ante temas que están sin responder todavía. Por tanto, hemos llevado a cabo 2 procesos aquí, nos hemos encontrado Eusko Ikaskuntza y el Gobierno vasco en este camino, nos hemos reunido aquí durante estos 2 días, ayer quizá un poquito más, tuvimos más problemas técnicos, pero bueno, nos hemos dotado de contenidos y tenemos que pensar, sabemos ahora qué preguntas podríamos formular y ese será nuestro recorrido futuro. Ir encontrando respuestas de manera conjunta desde esta mirada poliédrica. Y Eusko Ikaskuntza está para ello y siempre estará abierta y abriremos espacios para el debate en estas cuestiones. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todas las personas por haber acudido aquí de manera presencial y también de manera online. Comenzamos con 100 personas, nos hemos reunido ya 300. Bueno, vamos a trabajar todos en el mismo sentido. Y ahora, Begoña Pedrosa, tienes la palabra. Bueno, eskerrik asko zuri. Muchas gracias, Bea. Gracias a ti y gracias a todo el equipo. También creo que han sido 2 jornadas muy provechosas. Hemos tratado temas muy profundos y he traído algo preparado, lo tengo ahí, he ido apuntando unas ideas, así que seré muy breve. En primer lugar, quisiera felicitar a todos y a todas las personas que están aquí. Es sábado, estamos ya cansados y hay que poner en valor el hecho de que estemos aquí reflexionando en torno a la educación, debatiendo en torno a la educación. Destacaría 3-4 ideas. Hay mucho que decir, mucho que contrastar, todavía mucho que pensar, pero creo que teniendo en cuenta lo que acabamos de escuchar ahora mismo aquí, es el momento, tenemos la oportunidad de abrir nuevos caminos, pero sobre todo de ilusionar a nuestra comunidad. Y lo digo de todo corazón. Creo firmemente que es el momento para hacerlo y para esto necesitamos hablar, debatir con apertura, como hicimos ayer, como hemos hecho hoy aquí. También hemos abierto este debate en los centros educativos. No es fácil, y quisiera destacarlo, no es fácil el trabajo que se hace en los centros educativos. Si hay algo que hemos aprendido y hemos visto en estos últimos años es que el compromiso es real en nuestros centros educativos. El compromiso es real. Real es además un pilar de nuestra sociedad, un espacio para la cohesión social. Sin embargo, tenemos retos. No sé quién hablaba de retos, creo que Daniel hablaba de retos. Tenemos grandes retos por delante a los que debemos responder, mirar de frente. Ayer hablábamos aquí de segregación con toda transparencia y creo que hay muchos retos potentes también en cuanto a la segregación. Pero ya estamos en ello, estamos conociendo experiencias locales, escuchando, estamos practicando mucho la escucha y diría que se está teniendo en cuenta toda la comunidad educativa. Veo aquí a personas que se encargan de inspección, veo a padres y madres, docentes, porque esto es un trabajo de todos y todas. Y diría que en este momento debemos buscar sinergias y hemos podido hablar de lo macro, de lo meso y de lo micro. Y en lo micro hemos visto que existen maneras para hacer las cosas de otro modo. Y es posible, por lo tanto, veremos a dónde nos lleva esta experiencia, pero creo que hemos recibido una serie de claves. Ayer Bonal creo que nos lanzaba una clave que era la del consenso. Estamos hablando de un pacto y este consenso mínimo será necesario. Debemos construir este suelo común en todas las comunidades. Lo sencillo que sería emitir un decreto, pero para llegar ahí, antes queremos hacer todo un trabajo en las pequeñas comunidades y en el sistema educativo, de lo macro a lo micro. Y creo que en este momento estamos haciendo un ejercicio de toma de temperatura, aunque como se dijo ayer, ya se han escrito muchísimos informes sobre este tema. Todavía tenemos que seguir aprendiendo para hacer las cosas bien y creo que se trata de procesos que hay que abordar con calma. Hoy hemos hablado de conocimiento,
Y la verdad es que he disfrutado muchísimo, muchísimo, escuchando todo lo que se ha dicho. Hemos empezado a las 9:30 de la mañana, son las 2 y yo todavía estoy aquí fresca como una lechuga. He dormido poco, pero estoy muy bien. Y creo que aquí surgen nuevas preguntas y creo que también es el momento de repensar el currículum. Y hay personas que están dedicadas a esto en cuerpo y alma en este momento. Y bueno, creo que se ha acertado de pleno con las intervenciones que hemos podido oír en esta segunda parte de la mañana también. Necesitamos acercarnos más a los centros educativos. Tenemos pequeñas escuelas con unos proyectos educativos de verdad impresionantes. Así que creo que también es el momento de recoger estas buenas prácticas que tenemos en nuestras escuelas. Tenemos procesos de aprendizaje basados en competencias y, como decía Sabin también, si queremos mirar al futuro tenemos que cambiar las cosas. Necesitamos hablar del perfil del profesorado con calma, pero tenemos que abordar este tema. Hablar de qué tipo de aulas tenemos, de qué profesorado tenemos también. Y antes en el recreo, entre comillas, lo hablaba con Gemma, Gonzalo hablaba del tema de la autonomía. Tampoco hemos hablado mucho de la autonomía en sí, del liderazgo para el desarrollo y activación de la autonomía. En nuestros centros educativos tendremos que empoderar a los equipos que tenemos, muy importante, es un elemento fundamental. Y estamos también escuchando a los equipos directivos de los centros educativos cada día y de ahí empieza este proceso de construcción. Así que una vez más diría que nos encontramos ante un momento interesante, hermoso e ilusionante. Y hoy quizás hemos sido un poco pesimistas también, pero debemos hacer explícitas estas ilusiones. Hemos vivido momentos muy duros. Y para terminar, diría solamente que ya estamos en marcha y esto es lo más importante. Hay mucho que tenemos que cambiar, pero debemos contar con las personas que tenemos. Tenemos que activar este equipo humano que tenemos, activar las acciones y recuperar la pasión por el conocimiento. Sabin, al 100% de acuerdo. Apreciar el conocimiento es muy importante. Y ahora que estamos hablando también sobre el currículum, destacaría que es importante no perder de vista qué estamos haciendo, no perder el qué. Pedro lo ha comentado antes, ¿no? Contenidos, competencias. La pregunta es cómo queremos hacerlo, cómo queremos organizarnos en nuestros centros educativos para hacer el nuevo currículum. Es una reflexión que ya hemos puesto en marcha y no podemos poner en competencia mis contenidos, tus contenidos. Lo que tenemos que hacer es poner todo esto al servicio del desarrollo del alumnado y ahí entraría en esa interdisciplinariedad de la que se ha hablado. Ahí es donde tenemos que ubicarnos. Tenemos que escribir el decreto también y se publicará, pero las cosas no terminan ahí porque tiene que ser un proceso dinámico. Debemos seguir trabajando y desarrollando la educación. Y diría algo que decía Gonzalo, y lo digo de forma explícita: el pacto educativo es un momento fundador y creo que lo que tenemos que hacer realmente es escribir esos compromisos de medio y largo plazo, desarrollarlos y llevarlos a cabo, porque el pacto se debe llevar a cabo en los próximos años. Por tanto, lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. Diría muchas más cosas, pero creo que ya es el momento también de tomar algo y comer. Así que muchas gracias por su asistencia, sus aportaciones y continuaremos colaborando y reflexionando.